¿Qué tal? Buenas noches. El pasado fin de semana el Cristo de la Expiración y la Virgen de las Aguas procesionaron extraordinariamente por las calles del centro de la ciudad con motivo del 450 aniversario de la Corporación del Lunes Santo. De esta forma, el crucificado de Marcos Cabrera y la dolorosa de Cristóbal Ramos conformaron un Stabat Mater que la hermandad recuperó más de 100 años después de su última salida conjunta. Por ello, los titulares del museo se trasladaron el viernes por la tarde a la Catedral de Sevilla y el sábado regresaron a su capilla con el acompañamiento musical de la Oliva de Salteras, que volvió a interpretar su música tras el crucificado 78 años después de que lo hiciera por última vez la banda de la Cruz Roja de Sevilla. Y este domingo, la Reina de Todos los Santos y la Virgen del Amparo pusieron el gran broche de oro a las glorias de Sevilla, siendo la última salida de la Virgen de la Magdalena antes de que sea coronada canónicamente en noviembre de 2026. Señoras y señores, sin nada más que añadir, comenzamos. Bien, pues aquí estamos una semana más, un miércoles más, para regalarte felicidad, para llamar a las puertas de tu casa y volver a decirte que al cielo eres, fuiste y siempre serás tú. Hoy vuelven nuestros historiadores, nuestros investigadores para hacer un programa monográfico sobre la Virgen del Rosario. Este capítulo está dentro de nuestra serie iconográfica de la Virgen María. Recuerden ustedes que tenemos varias series que vamos haciendo a lo largo de las temporadas y en este caso nos centramos en la iconografía. Recuerden ustedes que empezamos en su día con la iconografía de la Inmaculada, de la Dolorosa, de la Piedad, de la Soledad, de las Vírgenes del Carmen, de las Pastoras, de la Asunción y hoy de la Virgen del Rosario, pero aplicado sobre todo a las imágenes letíficas de la ciudad. También vamos a tener tiempo para analizar la salida extraordinaria de este fin de semana, para hablar o para preguntar cómo va la restauración de la Virgen de la Esperanza, de la Hermandad de la Macarena, y además prometo que les preguntaré a mis compañeros sobre el nuevo disco Lux de Rosalía, que habla de Dios, del cristianismo y de diferentes religiones. Eso será en unos instantes, pero en primer lugar presento a Francis Segura. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, aquí estamos retomando ya el ritmo, ¿no? Después, como tú dices, después de tantos fines de semana seguidas de extraordinaria, volvamos a la belleza del ordinario, que también está bonita la rutina. Estrenando Mustacho o Mostacho, ¿cómo se dice? Bueno, yo lo dejo ahí, está. He tomado esta decisión. Pero te queda muy bien, ¿eh, Francis? Eso te queda muy bien, te queda muy bien. Está la gente contenta. Pero yo tengo una pregunta. ¿Esto lo vas a mantener en el tiempo o es algo efímero? No sé, lo que vaya saliendo. Bueno, ¿y estás contento? Sí. ¿Estás feliz, Francis? Muy bien. ¿Sí? Sí. Fantástico. Sí. Pues con ustedes aquí siempre se está contento. Fíjate que la última vez, Francis, que estuviste aquí fue para hablar de que la pastora ya estaba coronada, ¿eh? Ahí es poco. La que liamos con el órgano, ¿eh? La que liamos, ¿eh? Muy bien. Muy bien. José María Escudero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, encantado de estar aquí una vez más y, como dice Francis, intentando retomar un poco la dulce rutina. Muy bien, Nolasco Alcántara, bienvenido a la cuarta temporada. Creo que es la primera vez, ¿no?, que te estrenas en esta cuarta temporada aquí en el plató. Sí, efectivamente. Fantástico, pues bienvenido. ¿La segunda o la tercera tuya?
Creo que es la segunda. La segunda. No estoy muy seguro. Ya, fantástico. Ya Es no que sé ni en qué día vivo, Curro. Quien prueba esto repite siempre. Vaya, sí, Nolasco. es verdad. Muy bien. Y saludo a Jesús Romanov, que nos trae la actualidad del mundo cofrade a miércoles 11 de noviembre de 2025. ¿Qué tal? Buenas noches. Adelante. Buenas noches. Si yo les leo a continuación lo siguiente: ahora me alegro de los padecimientos que soporto por vosotros y completo en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo, en favor de su cuerpo, que es la Iglesia. Si yo leo esto sin decir que lo escribe San Pablo en su carta a los Colosenses, en el capítulo 1, en el versículo 24, podría mover a escándalo, porque ¿le falta algo a la pasión de Cristo? Evidentemente no. La pasión de Cristo es la obra más completa que se ha hecho por el ser humano. Ahora bien, ¿qué es lo que quiere decir San Pablo ahí? Hay una cosa bastante interesante y que debemos de tener en cuenta, y es que por el bautismo somos injertados en el cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia, y pasamos a ser, por lo tanto, miembros suyos. Por lo tanto, todos nuestros padecimientos en la vida quedan asociados a los de Cristo crucificado. ¿De qué es de lo que se trata el poner lo que falta a la pasión de Cristo, que no le falta nada? Pues se trata de decir sí a Cristo en cada momento. Ahora bien, ¿quién es el primer ser? ¿Quién es la primera que le pone ese faltarle ese ponerle lo que le falta a la pasión de Cristo? La Santísima Virgen María. La Virgen María es la corredentora por excelencia. Ella fue la primera en completar en su propia carne, junto a la cruz de su Hijo, lo que faltaba de la pasión. Por eso es Madre de Dios y Madre de la Iglesia. Estos días ha salido una reflexión que ha escrito un teólogo y que ha venido de un dicasterio, en la que se invita a que no se usen los títulos de corredentora ni el de mediadora. Es algo bastante curioso que se haga eso, puesto que hay una cierta confusión. Se invita, pero no te prohíbe que lo hagas. No te prohíbe en ningún momento que lo estés haciendo. Y es más, es bastante interesante el hecho de que no aporta nada nuevo. Ahora bien, vamos a hablar un poco. ¿Qué significa la palabra corredentora? La palabra corredentora no significa que la Virgen sea tan redentora como Cristo. Eso no es así. El único redentor que existe es el propio Jesús, no hay otro más. Ahora bien, la Virgen es quien le acompaña. La Virgen es quien queda asociada en todo momento a Él. Y por lo tanto, la Virgen es la primera en hacer lo que está contando San Pablo, completar lo que le falta a la pasión del propio Cristo. El término co viene del latín y significa con, ¿vale? No significa igual a en ningún momento, significa con. Por lo tanto, es colaboradora es colaboradora, pero no redentora. Fíjense, participa de un modo único y especial. Y además, últimamente se están escuchando absurdos como, por ejemplo, que la Virgen es una santa más. No, la Virgen no es ninguna santa más. Fíjense, la Virgen, en primer lugar, es concebida sin pecado original. Dice sí al plan de Dios. Con su sí se encarna Cristo. Concibe a Cristo del Espíritu Santo y le da humanidad. Preside la venida del Espíritu Santo y es asunta al cielo. Ninguno de los santos tiene ninguna de estas cosas que tiene la Santísima Virgen. Por lo tanto, la Virgen no es ninguna santa más. Y es más, piensen en otra cosa. Sin la mediación de la Virgen no se hubiera hecho el primer milagro. Recuerden ustedes que el primer milagro es el de las bodas de Caná, y se acerca a ella, diligente, prudente, y le dice: no les queda vino. ¿Qué dice Cristo? No ha llegado mi hora. ¿Y qué hace la Virgen? Nos deja toda una lección cuando dice: haced lo que Él os diga. O sea, la Virgen no está mandándole a Cristo que haga nada, sino se lo está sugiriendo, y después, ¿qué es lo que dice? Haced lo que Él os diga. Por eso la Iglesia siempre ha llamado a la Virgen omnipotencia suplicante, que significa que la Virgen todo lo puede, pero desde su propia petición al Hijo, desde su propia petición al Hijo.
Fíjense qué cosa tan curiosa, que a favor de esta doctrina de María corredentora encontramos textos de bastantes papas. Pío XI, León XIII, Benedicto XV, Pío X, encontramos también al propio Pío XII, el propio Concilio Vaticano lo resume bastante bien, e incluso hasta en 7 ocasiones San Juan Pablo II también lo dice. Es curioso que en esta reflexión que se hace desde el dicasterio se dice que es que no está bien explicado. Creo que los papas lo explicaron estupendamente bien. Está magníficamente bien explicado en qué significa la corredención de la Virgen, que no es otra cosa que estar asociada al único Redentor que es Cristo. Y por otro lado, también hay otra cosa que debemos de tener en cuenta. Cuando se habla de Benedicto XVI, fíjense cómo, siendo cardenal Ratzinger, él lo que dice es que el tema todavía no estaba maduro para hacerlo dogma. Es decir, no te dice que no, te dice que es una cosa que no está madura y no te ha hablado como papa, sino que habla todavía como cardenal Ratzinger. Quizás el único que se manifestó en contra fue el Papa Francisco. Ahora bien, está lo que dice el Papa Francisco y está una barbaridad de papas que he mostrado, más místicos, más santos, más bastantes, que te están diciendo que no, que la Virgen es corredentora. Por lo tanto, ahora mismo estamos en un punto como el que se estaba en el siglo XVII con la Inmaculada Concepción, que había quien decía que sí, que había quien decía que no. Es falso que el Papa haya prohibido que se usen estos títulos. Desde el dicasterio se desaconseja. Yo personalmente, como buen español que soy, como buen sevillano que soy, y aquí en esta tierra que hemos defendido tanto la doctrina de la Inmaculada Concepción y que hemos defendido tanto a la Santísima Virgen María, yo no pienso hacer caso de ningún tipo a este consejo, porque lo veo desacertado y sobre todo lo más desacertado es que creo que ha sembrado por un lado la duda y por otro lado el escándalo entre el pueblo cristiano. Y por otro lado, el otro día escuchaba yo un sacerdote que decía una cosa, lo explicaba de un modo muy simple. ¿La Virgen es Madre de Dios? Sí, por supuesto. ¿Quiere decir eso que la Virgen ha creado a Dios? En absoluto, y eso lo entendemos todos, ¿verdad? Incluso hay un dogma sobre eso. Pues la corredención es lo mismo. ¿La Virgen es corredentora? Sí, porque acompaña a Cristo. ¿Quiere decir que ella es redentora junto con Cristo? No, el único redentor es el propio Jesús. En cuanto a la mediación, creo que el fundamento evangélico es tan grande y que el propio pueblo cristiano sabe tanto, presidido por el propio Espíritu Santo, que no hay mucho más que añadir. Bueno, yo creo, Jesús, a ver, cuando yo vi este documento que salió, estuve leyendo un poco, después he leído un poco más, me ha gustado un término que se ha incluido en él, que es el de la mediación participada de María. Creo que lo creo muy apropiado, como que ella participa de esa mediación del único mediador. Pero creo que a nosotros nos suena un poco duro porque estamos en un lugar y vivimos en una realidad, que en Sevilla, que realmente hay mucha formación. Y es verdad que hay otros lugares en los que se puede adolecer de esa formación, de ese conocimiento, de esa experiencia. Entonces, yo creo que a nosotros no nos puede aplicar igual, ni lo podemos ver igual, porque tenemos una experiencia, una vivencia diferente. Pero es verdad que puede haber muchas personas en algunos lugares de la Iglesia que puedan ser sensibles a que ciertas personas tomen ciertos aspectos de la vida de la Virgen cualquier manera. No, yo no lo defiendo, pero digo que no lo puedo ver igual, que no lo veo igual que si fuera para nosotros, que nosotros lo tenemos muy claro porque lo hemos experimentado. De hecho, hay personas en España que me han escrito y me han dicho, pues yo lo veo muy bien, yo lo veo muy clarificador. Digo, ¿tú has tenido alguna duda en algún momento? Digo, yo creo que no tenemos ninguna duda al respecto, que simplemente ha sido para aportar un poco de luz si acaso faltara, pero aquí creo que no ha hecho falta nunca, creo. No sé. Al final el término es una corrección que lleva 5 siglos vigente. Este término de la corredención se incluye ya desde el siglo XV porque había una tendencia a la magnificación del papel de la Virgen en ese escalón justo antes de Trento que por amor, entendiéndolo así, la llamaba redentora. Eso lleva 5 siglos aclarado. Que el documento aclare, bueno, a nosotros desde luego no nos aclara. Es más, no nos dice nada. No nos dice nada. A nosotros no nos y dice, el magisterio claro. de la Iglesia es el mismo universalmente, como ha dicho Jesús.
La doctrina es pública, es clara y todo el mundo la conoce. Y, Vamos. y todos los que lo que han dicho los papas que yo he nombrado, creo que lo dejan bastante bien explicado. Eso Sí. que se dice que mueva la confusión. Los papas, por cierto, lo explicaron bastante bien el por qué el término corredentora puede usarse. También el mismo documento dice que el documento en sí es una aclaración a consultas que se han hecho al O dicasterio. sea, que, Bueno, que eso lo tenemos claro. que tener bastante claro. Claro. Que no es ningún dogma de fe, que no establece ninguna prohibición, Nada. ni establece absolutamente nada. Por lo tanto, yo no pienso ese caso. Bien. Escudero y Yo lo Francis. tengo muy claro. Bueno, yo estoy de acuerdo con todo el mundo de aquí en esta mesa y en parte un poquito en desacuerdo. Yo creo que esto viene simplemente por intentar fijar los límites de la importancia de la Virgen en la redención, que a veces, pues como dice Francis, por cariño, por devoción, a veces las personas, según en qué latitudes, tendemos a ensanchar el papel de la Virgen. Yo creo que simplemente ha sido un poco enmarcar y no dejar lugar a que se hagan cosas que a veces pueden resultar un poquito disparatadas. Pero por lo demás, esto, como bien decís, es una cosa que está en el ambiente católico desde hace muchísimo tiempo. Lo que no entiendo tanto es la controversia, porque meternos en una controversia de esta índole a estas alturas es como volver al barroco o al concilio. A mí me ha recordado una cosa bizantina. Claro, una exactamente. discusión bizantina. O a lo- Así que no o a- lleva a ningún sitio. Sobre todo algo que es tan sumamente claro, Sí. Claro. que ya está establecido. Esto es como volver atrás a los padres de la Iglesia, a orígenes, o sea, y además voy a decir una cosa que a lo mejor, pero este tipo de discusiones entre los católicos y por este tipo de temas además, que son un poquito alejados de la realidad cotidiana de cada día, pues simplemente hacen que se vea la religión, a veces el catolicismo, como un poco alejado de los intereses de las personas. Y al final, quien sale ganando, y perdonad que lo diga así, es la competencia. Claro. Sí, pero de todas maneras, lo que yo veo es que esta controversia que se ha desatado en las redes sociales, con tantas historias en las redes, con fotografías de nuestras imágenes, con textos pontificios aludiendo a esto, pues es verdad que yo creo que también ha servido para que más de uno se pare y lea también parte también. del magisterio. Que no hay mal que por bien no venga. Exactamente, eso también ha servido para que alguno lo recuerde, pero yo sigo pensando lo mismo, que a esos competidores es verdad que les ha venido muy bien la disputa, pero creo que a nosotros y en un ámbito bastante grande y amplio de lo que tenemos a nuestro alrededor, yo creo que la gente lo tiene bastante, Y aparte, bastante definido. yo siempre digo lo mismo. Yo estoy muy de acuerdo con el diálogo ecuménico, por supuesto. Yo soy el primero que desea la unidad de la Iglesia, por supuesto que sí. Detesto a Miguel Cerulario, detesto a Lutero, detesto a Enrique VIII y a Calvino sobre todo, ¿vale? El peor. Les tengo una manía espantosa. También es verdad que solo hay que leer lo que escriben para verlo. Ahora bien, que una cosa es que nosotros deseamos la unión de la Iglesia y otra cosa es ¿A qué precio? exactamente que nosotros tengamos que ceder a cosas que hemos defendido Venga. con nuestra propia sangre. Una cosa más. Venga, lo último, que tenemos Yo, que avanzar. es verdad que aquí hay un artificio muy grande que es la fe, la religión católica, los dogmas, la tradición, los padres de la Iglesia, pero a veces nos olvidamos de la base es el Evangelio de San Marcos. Y creo que hay que bajar más veces al Evangelio de San Marcos y dejarse de tantos constructos. ¿A qué te refieres? Eso es muy protestante. No, ¿Pero a será qué muy te refieres? ¿A qué protestante. te refieres? Pero porque creo que a veces perdemos de vista la palabra del Señor, la vida del Señor, y el Evangelio de San Marcos es el que es más próximo en el tiempo a Cristo y el que recoge mejor los dichos de Cristo, ¿eh? Y el que tiene menos fabulaciones insertadas, digamos, ¿vale? Entonces creo que es más importante acudir a la palabra del Señor que no empezar a hacer tantas construcciones, porque lo diga uno o lo desdiga otro, las cosas no son ni dejan de ser. Sí, no te digo que no, pero estamos en un clima ahora mismo de discusión, que por cierto se ha creado una discusión donde no la había. Es cierto, esto crea un problema donde no existe. Es que se ha creado un problema donde no existe Totalmente. e incluso se ha creado en algunas ocasiones un mirar un poquito de reojo pues a esta institución como puede ser el dicasterio. Avanzamos. Al inicio de este programa hacía alusión a la salida extraordinaria que aquí retransmitimos tanto el viernes como el sábado, la única televisión que retransmitió ambos traslados de la salida extraordinaria del museo por el 450 aniversario fundacional de esta corporación. También la imagen de Marcos Cabrera cumplía
450 años desde su hechura, ya que el crucificado es el origen fundacional de esta corporación que nació en San Andrés. Recuerden ustedes que el pasado mes de marzo el Cristo fue en Vía Crucis extraordinario a esta parroquia donde se celebró una Eucaristía por estos 450 años de esta corporación del Viernes Santo que se pasó al Lunes Santo para abrir ya hace más de 100 años, en 1923, la jornada del Lunes Santo. Varios aspectos a destacar, ven ustedes este Stabat Mater, en el que procesionaron ambas imágenes en varios siglos, hasta 1922, ya que en el 23 se pasó la corporación al Lunes Santo y se estrenó ese nuevo paso de palio y la Virgen pasó de estar arrodillada, que fue su concepción primitiva, a estar de pie con ese nuevo juego de manos, y ven ustedes tanto la escenografía primitiva original como el juego de manos original de Cristóbal Ramos. También ven ustedes esos candelabros que no son de la hermandad, son de la cena de Jerez, que se los cedieron. Que son los antiguos del Cachorro, Pues fíjate, hay que gracias, decirlo, gracias por recordarme. que han iluminado a los dos Cristos de la Aspiración de Qué Sevilla. bonito, qué bonito, Hombre, qué claro. bonito. Hombre, date cuenta que esos candelabros sustituyeron en parte a los evangelistas de Ruiz Gijón, ¿no? Sí, que no Así cualquier cosa. Y también ven ustedes ese manto cedido por la Hermandad de la Quinta Angustia, que ya tiene 2 mantos, y en esta ocasión fue una prenda textil adquirida a la Hermandad del Prendimiento también de Jerez. Bueno, ¿qué os parece? Nolasco, que te veo sonreír. Cuéntame, hombre, ¿qué os parece? Sonrío porque vuelvo a repetirlo, es que ha sido tal el acierto de recrear exactamente los mismos colores que usaba Cristóbal Ramos en sus telas encoladas, porque la policromía es prácticamente exacta, ese tono grisáceo del tocado que simula esas telas encoladas de los rostrillos de Cristóbal Ramos y el color cerúleo del manto y el granate de la saya son muy parecidos a los que el creador de la Virgen de las Aguas, para sus imágenes estáticas que no se cambian de ropa, pues elegía. Para mí ha sido una delicia. Además, yo creo que ha sido una extraordinaria de verdad, porque una extraordinaria que es pues ver lo que no vemos nunca. Y esto no lo ha visto nunca nadie desde 1922, si mal no recuerdo. Y deberíamos verlo más veces. Exactamente. Esto para un Santo Entierro grande sería perfecto. Magnífico. Y creo que hemos visto, ya es la segunda vez que vemos a la Virgen de las Aguas con sus manos originales. Ojalá la hermandad se plantease en alguna ocasión que por lo menos la Virgen vuelva a tener sus manos. Y por otro lado, que bien le sienta el manto bordado a la Virgen de las Aguas. Y eso no es incompatible con su iconografía habitual, con esa vestimenta monjil. De hecho, solo hay que verla en diciembre con el magnífico conjunto de mantos rocalla y vestida como habitualmente, lo bien que está. Alguna solución podría dársele. Yo creo que sí, que son caminos que se abren y son opciones que la hermandad va estudiando. Creo que cada 3 o 4 años, cada 5 años, podrían contemplarse incluso la salida de la Virgen bajo palio con las manos cruzadas. Y este conjunto, bueno, pues yo no quisiera que se repitiera así pues muy habitualmente, porque creo que la sorpresa y el deleite está en ver algo que no se puede contemplar cada cierto tiempo. Yo creo que la hermandad pues ha acertado de pleno, ha puesto en valor las 2 imágenes si es que le hacía falta a este conjunto del Stabat Mater, y yo felicito mucho a la Junta de Gobierno, porque ha pasado un año trabajando de forma especial y ha logrado, bueno, pues que en ese ratito que duró la procesión yo lo pude disfrutar muy poquito, pero lo que estuve en la calle delante del paso viéndola el sábado por la noche, el viernes estuvimos aquí trabajando, pues lo disfruté mucho. La verdad que agradezco a los cofrades del museo que nos hayan regalado este momento. Yo creo que es una maravilla, hemos sido muy afortunados de poder ver esto, porque hacía pues un siglo que no se veía. Creo que los valores estéticos son inenarrables, esto es insuperable. Yo creo que aporta, esto se crea la polémica, pero creo que aportan más las 2 imágenes juntas que por separado. Totalmente. Creo que suman mucho más que por separado. El tema de las manos de la Virgen, pues señores, vamos a quitarnos ya de esta uniformidad de que todas tienen que ir iguales. Pues no, señor. Pues que cada una tenga su peculiaridad. La Virgen con las manos entrelazadas originales gana mucho más. Hombre. Hay que decir también la vista y el entendimiento tan certero que tuvieron los hermanos que encargaron la Virgen de las Aguas y el propio escultor, porque es que ahora cuando la ves arrodillada delante del Cristo es cuando ves verdaderamente lo bien estudiado que estaba aquello. Eso no es una cosa que se haga al azar, es una cosa que está muy bien estudiada. Y después, fijarse cómo cambia la expresión de la Virgen con 2 cosas. En primer lugar, bajándole la altura.
esos ojos que parece que no se ven bien, esa mirada un poco rara, desaparece completamente en cuanto que la baja un poco de altura. Y en segundo lugar, yo sé que la tradición de la hermandad desde hace 100 años es vestirla con los tules monjiles y todo esto. Pero esta Virgen, como se está viendo aquí, Aguanta todo. Su al revés. Su aspecto estético Claro. y su aspecto escultórico queda mucho más realzado Claro, claro. con una vestimenta normal, con un manto bordado, con un rostrillo de encaje, que con el manto, que con la vestimenta monje. Totalmente. Entonces, y ahora, dicho esto, que lo digo todo como para bienes, porque vamos, esto es una cosa inenarrable. Yo es que hacía mucho tiempo que no veía una cosa tan fantástica, tan maravillosa. Y ojalá, cuando la hermandad lo tenga bien, alguna vez lo repita, para que generaciones futuras sigan disfrutando también de esto. Yo era una ilusión que siempre he tenido en mi vida cuando veía la figura, o sea, la fotografía antigua del 19, con el Stabat Mater este, y siempre decía, hombre, ojalá alguna vez yo lo pudiera ver. Pues mira, gracias a Dios lo he podido ver. Sí. Lo hemos visto, lo hemos visto. Jesús, ¿qué querías comentar? El Del enjollamiento de la enjollamiento de la Virgen, que me ha encantado. La Virgen enjolladísima, como deben de ir las imágenes de la Virgen. Y por otro lado, otra cosa con la que coincido con José María, la vestimenta. Yo vuelvo a decir una cosa, ¿vale? Que esto me lo decía a mí mucho Pepe Asián, que vestía a una Virgen bien no significa volverla loca con esto de rizo, no significa tenerla de pliegue como si estuviera envasada al vacío, no significa ni el artificio ni lo justo lo artificial. Lo que significa es que las cosas estén entonadas, que las cosas tengan, además, que el tejido caiga a su amor, y hay otra cosa creo que es bastante importante, la naturalidad. Yo creo que sin haberlo pretendido han recreado muy bien una estampa del 19. Es más, a la salida ocurrió una cosa muy llamativa. El mantón no estaba cogido, el pollero, o sea, el mantón no estaba amarrado al pollero. ¿Qué es lo que ocurrió? Que le dio una ráfaga de aire. Al darle una ráfaga de aire, eso le dio movimiento y eso le abundaba en el aspecto barroco, ¿no? Entonces, oye, estaba mucho más bonito. Lo artificioso, en muchas ocasiones, no es sinónimo de lo bueno, sino justo lo contrario. Pero yo pregunto desde el respeto, ¿no? En este caso, hablando del tocado de tul. ¿No creéis que esas telas tan blancas le restan expresividad a una imagen tan barroca como la Virgen de las Aguas? Lo que pasa es que ella es un Es que icono. todas están descontextualizadas prácticamente en Todas. ese aspecto. Es que yo la he visto mucha más expresiva, con más fuerza. Pero vamos a ver, eso es como Me ha transmitido muchísimo más. Eso Eso es seguro, como- eso seguro. Eso es como mi Virgen del Rosario, ¿no? Cuando José Ramón Paleteiro la viste al estilo Habsburgo, resulta que la Virgen volvió a su ser. Ninguna de las vírgenes barrocas que nosotros conocemos están pensadas para ser vestidas como están vestidas. Si las viéramos, probablemente la Virgen volvería mucho más a su ser y la entenderíamos mejor. Pero es que la Virgen de las Aguas está pensada para eso. Para eso, para eso. Para eso. Mira, entre la altura, que le cambie fundamentalmente la mirada y le vuelve una mirada rara, incluso el perfil parece que cambia, nada más que bajándola de altura, más el tocado, que realza mucho más el modelado blando y los volúmenes Sí, que tiene la sí, Virgen. es que el tul, María, yo lo y- percibo como telas muy blandas, muy blando para esa fuerza. Y ¿no? que aparte transmite. de eso, también lo de las manos que tiene que servir para que muchas hermandades de la provincia se quiten Y de complejos. fuera de la provincia. Porque hay dolorosas magníficas, como la Virgen de los Dolores de Umbrete, por ejemplo, que tiene sus manos juntas, que te las tendría que sacar Es también. que la manía de la uniformidad, todas tienen que ir igual. Sí, no, pero- señor. Lo Tenemos- cofrade, pero la, que tenemos la que implantación entender del eso. modelo Venga. cofrade. Francis y Romano. Que tenemos que entender lo del cambio de las manos en una época muy concreta, en lo que había que tener una imagen en tu hermandad que respondiera a ciertos parámetros, porque había dos iconos en la Semana Santa a los que había Era que la moda. parecerse, que no había otro caso. Y decías tú lo de la visión de la imagen. Y eso que la Dolorosa ahora mismo no puede adoptar la actitud que tenía antes, Claro, que hacia estaba atrás, sí. más Para atrás. tirada para atrás, porque nos tenemos que imaginar que la Virgen iba como tirada para atrás, intentando como de reojo Ver al Hijo, ver sí. al Cristo. Estaba Eso- como la de la escuela de Cristo. Exactamente, pero con un dramatismo todavía mayor. Es Mayor, decir, que sí. si ahora nos ha gustado, si se pudiera tener a la imagen con la posibilidad de hacerle un candelero que en algún momento dado pudiera representarla todavía tal eso. como era, es que entonces sería todavía mejor. Pero bueno, que hay muchos caminos abiertos, mucho tiempo y muchas posibilidades. Yo solo quería apuntar algo más. A mí esto me encantó. Soberbio, excelente. Lo mejor que Además, se ha hecho. hemos aprendido mucho con la Hermandad del Museo. Hemos aprendido mucha historia, hemos recordado el pasado y yo creo que esto también ha sido una lección cultural que necesitaba la ciudad y sobre todo las generaciones más jóvenes que no hemos conocido pues todo esto. Le faltó una cosa. Venga.
¿Y sabes lo que le faltó? Sí. Que yo creo que no han caído. El sudario de tela. Sí, porque El faldellín. el señor llevaba un sudario de tela, un sudario de encaje. Si eso se hubiera podido recrear, ya lo hubieran Con el aire recreado hubiera del sido todo. ya Yo le El hubiera actual es de puesto un Gutiérrez sudario Cano. de hojilla bordada. Sí, por Eso hubiera ejemplo, sido- se ve en las fotografías antiguas. Sí, sí. Si eso se hubiera puesto, ya hubiera Pero- sido ya para tirarte de los pies. Lo que yo quería decir, que es verdad que estos días he leído mucho, a ver cómo lo digo, estos días he leído mucho en redes sociales, esto es algo para paladares selectos, la miel no está hecha para la boca del asno, ahora van a salir a la calle los verdaderos cofrades, qué gusto de extraordinaria, totalmente, pero que es tan válido el estilo de la Esperanza de Triana de la semana pasada como este. Y eso es lo que hace rica nuestra Semana Santa. Como empecemos con los sectarismos, con los dogmas, y esto sí, esto no, aquí están los cofrades de verdad y los de la calle Pureza no eran los cofrades de verdad, yo creo que hay que tener mucho cuidado con esas expresiones, que hay veces que las decimos y las soltamos al aire a lo mejor de forma inconsciente, pero eso de que sí, que es cierto, esta es la verdadera excelencia, ahora es cuando sale la verdadera Semana Santa, esto solo es paladares exquisitos. Sí, totalmente de acuerdo, que yo lo digo el primero, pero que lo que ya ha sucedido también lo es, que la extraordinaria de la Estrella, la extraordinaria de la Esperanza de Triana y de las Hermandades Alegres también es Semana Santa y también tienen la excelencia. Pero hay veces que parece que solo lo sobrio es lo bueno, y yo creo que no nos podemos confundir, en mi opinión. No, pero cuando las cosas están tan bien hechas, pues gusta. Sí, sí, Mira, sí, total. ahora vamos a ver otra cosa que es una maravilla. Venga, pues vamos a ver el altar de veneración del Cristo de la Paz de los Humeros. Ya hablamos el año pasado de él y aquí lo a repetimos. ver. Cuando queráis. Vamos. Esto es una obra de arte, Venga, empezando por el Cristo. Escudero, cuéntame. El Cristo es una maravilla, es el último Cristo roldanesco que se hace en Sevilla, con influencia roldanesca, es de Jerónimo Roldán Serrallonga, del año 1761. Es un Cristo de tamaño académico y es un Cristo de un modelado muy blando, muy mórbido y magnífico. Yo creo que es un Cristo extraordinario. Lo que pasa es que, claro, al ser de pequeño tamaño, ser de una hermandad de gloria y no profesionarse en Semana Santa, pues pase desapercibido. Pero para mí es un Cristo maravilloso. Me encanta, de los mejores Cristos que hay en Sevilla, en mi opinión. Porque además tiene un modelado, una factura suelta, en fin, el Cristo es fantástico. Y ya el altar, que ahora ya te dejo a ti el altar que le montan, que es fantástico también, pues se da todo. Pero vamos, sepan ustedes que un Cristo es una maravilla. La Hermandad de los Humeros probablemente tenga la mejor priostía de esta ciudad, al mismo nivel o por encima de las hermandades de Semana Santa. Y precisamente lo que nos plantea de la Hermandad de los Humeros es algo que no es nada cofrade, porque fíjate tú cómo recupera modelos barrocos. Ahí ves el Cristo que su cruz está imitando el carey con lo que serían las cantoneras y las cañas, fijaros que son de madera dorada. Tiene una peana, el Cristo está sobre una peana rocalla que es una auténtica preciosidad, que yo me duele la boca de decir, las hermandades que tengan crucificado, que por favor que encarguen peanas de ese tipo, que muchas veces se ven los Cristos con en lo harto de un pie, que le han puesto un trapo por lo harto y punto, miren lo bien que queda eso. Y aparte, el uso del faldellín, ese faldellín que es lo que hemos dicho, que hubiera completado quizás la iconografía del Cristo de la Expiración. La hermandad todos los años, por este día, 1 y 2 de noviembre, Día de Todos los Santos y Día de Todos los Difuntos, monta un altar muy interesante. Entonces, en este altar, ¿qué es lo que vemos? Vemos dos sitios, ¿no? Entonces, a un lado estamos viendo todo lo que es la vanidad, el pecado, todo aquello, ahí ven, por ejemplo, ustedes la máscara, el cofre lleno de joyas, la manzana, se ve también la corona, se ve también la mitra, o sea, todo aquello que nos lleva a ¿qué? A la perdición. Ahí ven ustedes las monedas con las riquezas, es decir, todo aquello que nos lleva directamente al infierno. ¿Dónde está el camino? El camino está en el propio Cristo crucificado, pero para llegar a él, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues lo que te ponen en el otro lado es la penitencia, la lectura de las Sagradas Escrituras, te ponen una serie de elementos, la obediencia, que te hacen llegar directamente al cielo, a donde está Cristo. Y es más, es bastante también interesante en el pie cómo se ve que lo han rodeado de cardo seco
pero hay una hiedra. Esa hiedra tiene una mariposa, es decir, el verde con la mariposa te está hablando de la resurrección, o sea, que no es un altar que tienda a lo macabro, sino justamente lo contrario. Y como curiosidad, el dosel que tiene puesto es el antiguo palio de la Virgen del Rosario. Esta hermandad durante los años 70 estuvo saliendo de la iglesia de San Vicente y la Virgen iba bajo palio. Cuando vuelve a su sede, pues como no cabía, se prescindió de ello, pero afortunadamente se ha conservado. Es el diseño de Juan Carrero. De Juan Carrero, o sea, es una delicia, la capilla la tienen maravillosa y de verdad, esta hermandad es de 10. Bien, Francis y Nolasco. Bueno, realmente lo que se ha Pero mantenido aquí son los montajes efímeros, el barroco cuando se llevaban a cabo las grandes exequias y las grandes celebraciones. En este caso pues se mantienen esos valores de representación que salen de los lienzos del barroco, de las vanitas, del universo de las postrimerías de Valdés Leal, y ahí lo vemos representado, ¿no? Este modelo de altar que la Hermandad de Remedio de Ánimas de Córdoba ha puesto tanto en valor y que ha ayudado pues a que se vuelva a reflexionar sobre cómo se puede instalar un altar, en este caso un altar de besapié, un altar efímero en cualquier hermandad o en cualquier cofradía, teniendo en cuenta todos estos valores, porque estos altares no solamente tienen un valor estético, sino que tienen también un valor catequético, que también es muy importante que lo tengan. Y sobre todo el hecho de salir de los cofrades que están aburridos, Sí. que sienten lo mismo. Pero sí, sí, aquí, sí. Nolasco. aquí detrás hay nombres que salen de los cofrades y sobre todo el binomio de los Antonios, ¿no? Antonio Rulo, Antonio Comas, que tanto ha tallado y tanto ha trabajado para esta hermandad, como por ejemplo el trono nuevo de la Virgen del Rosario, que se ha estrenado, que es muy bonito. Precioso. Y claro, lo que comentaba Jesús, eso de venir a la derecha los benditos de mi Padre, todo lo bueno a la derecha del crucificado, a la izquierda las vanitas, que se llaman los pecados capitales, la capilla de los Humeros, que acoge perfectamente estos montajes tan íntimos, que son por desgracia muy poco visitados para lo que debería de entrar por estas puertas. Mejor así. Por cierto, Quizá. Jesús Romanov, ¿qué Dígame. sabemos de la restauración de la Macarena? Pues de momento poca cosa, lo que ha dicho Pedro Manzano, que cuando la Virgen estará. Esto es como en la película El tormento y el éxtasis, cuando Julio II le preguntaba a Miguel Ángel cuándo estará, y él dijo cuando lo termine. Pues lo mismo, mientras menos prisas haya, mejor todavía. La Virgen de la Esperanza, que vuelva cuando esté perfectísimamente bien. Además, no me cabe ninguna duda de la profesionalidad de Pedro Manzano y de lo bien que va a quedar. ¿En qué estado se encuentra ahora mismo la Virgen? ¿Cuál es la fase que está ejecutando? Pues lo que la hermandad ha dicho es que ahora mismo ya, o sea, que ya la Virgen ha recuperado su mirada original y que creo, si mal no recuerdo, ya están por la parte de las pátinas y poco más. Reintegrando. Están reintegrando, o sea, que están por lo último. Ojo, cuando se habla de reintegrar, también comento una cosa. En el Cabildo, los hermanos pudimos ver una cosa que nos sorprendió bastante y de lo cual se sorprendieron bastante también pues, los propios técnicos del IAPH. La gran cantidad de policromía original del 17 que conserva la Virgen de la Esperanza. Y además hay una cosa que eso no engaña nunca, la luz ultravioleta. Claro. En las fotografías que pudimos ver, se veía que sobre todo las grandes pérdidas estaban aquí, provocadas por los alfilerazos, aquí, por el nudo, pero poco más. La gran mayoría de la policromía que nosotros vemos de la Virgen de la Esperanza y la gran mayoría de sus valores siguen siendo los suyos del final del siglo XVII. Sobre eso una pregunta, porque a mí siempre me han dicho que las policromías del siglo XVII, que las policromías de las imágenes barrocas son muy blanquecinas, ¿no? Tú fíjate, cuando la Virgen volvió de aquella intervención de Arquillo, fíjate que la Virgen se veía muy blanca. ¿Pero por qué? Porque es que ese es su color. Es más, hay una cosa que debemos de tener en cuenta. En las fotografías más antiguas que hay, sobre todo de la Guerra Civil hacia atrás, yo invito a todo el mundo a que lo miren, la Virgen se ve muy blanca. ¿Pero por qué? Porque ese es el color propio de las imágenes barrocas. ¿Y O sea, cómo va a volver entonces? ¿Más blanca de lo habitual? yo no lo sé, pero yo espero que con esa oscuridad tan enorme a la que la habían sometido, esos barnices que se le habían dado, ese palaroid, no vuelva. Porque es que la Virgen estaba muy, muy, muy sucia. Muy oscurecida. La Virgen estaba muy oscurecida. Entonces, yo espero que la Virgen tampoco vaya a volver así, porque toda la suciedad que se le quitó, bien quitada está,
porque en la suciedad una de las cosas que tenía era que restaba a los valores propios de la talla, ¿no? Bueno, pues que la Virgen vuelva patinada, pero desde luego que tan sucia no. Eso a mí es una cosa que creo que, es más, estábamos acostumbrados desde 2012, no antes. Recuerdo que la Virgen en 2012 vino más oscura de la restauración que como se fue, y a nadie le dio por quejarse, que eso es una cosa que yo no entenderé, fuimos muy pocos los que nos quejamos. Estábamos acostumbrados a una imagen de la Virgen bastante sucia, como estábamos acostumbrados a ver al Señor del Gran Poder negro, sucio, sí, sucio, sucio y negro, negro, negro. Espero que mis hermanos de la Junta de Gobierno sean lo suficientemente valientes como para no traernos de vuelta a una imagen que estaba tan sucia como estaba. Los hermanos del Gran Poder fueron muy valientes. Los hermanos de la Hermandad Matriz del Rocío, que recuerdo que esos son los dos espejos en los que nos tenemos que mirar, fueron valientes también. Seámoslo también nosotros. Ya que se han prendido esto, pues vamos a terminar las cosas bien. Tú lo has dicho, estamos ahora mismo en el momento decisivo que es la pigmentación. No, la pigmentación no, porque la Virgen se supone que tiene su policromía, es lo que acaba de decir Jesús. La solución a todo esto es muy fácil, es la foto del año 78, que es la Virgen limpia y se acabó. Sí, pero ahora tienen pero ahora tienen que decidir, ¿no? ¿El qué? ¿El qué? Pues bueno, es que técnicamente yo no sé emplear estos términos. Dilo con tus palabras que yo te lo traduzco. Tiene como dijo el candidato a las elecciones José Luis Notario, tienen que decidir como la maquilla. Bueno, es una forma a lo mejor un poco burda de referirse, pero podríamos redefinirlo como decidir el aspecto cromático que va a presentar la superficie pictórica de cara a las agresiones sufridas en los últimos 3 meses. Efectivamente. Porque un proceso de restauración también es un proceso agresivo. No quiere decir que Pedro Manzano le esté haciendo daño, pero es intervenir una obra original, o al menos lo que ha llegado por original a lo que conocíamos antes de ese 20 o 21 de junio del año 25. Francis Escudero y cambiamos, ¿vale? Bueno, yo creo que sí, que tendríamos que aprovechar la oportunidad para darle a la imagen ese tono que dice Jesús, ¿no? Ese tono un poquito más claro, quizá también muy relacionado con lo expresivo de la época en la que la imagen se creara, en la imagen se concibiera. Eliminarle los brillos que tenía también, los barnices que tenía, que creo que le sobraban. Muchísimo. Y está en la oportunidad perfecta para que la imagen vuelva pues con todas sus cualidades. Escudero, tú cierras. Bueno, yo no sé lo que harán. Desde luego lo que pasa con las restauraciones es que todas quedan blancas. El problema es después las pátinas y las veladuras que tú le das a la policromía una vez que las has limpiado, ¿no? Entonces, bueno, el tema está que qué tipo de pátina le van a dar. Es verdad también que ninguna imagen soporta la visión sin darle ninguna pátina y dejarla blanca tal cual. Claro. Hay muchas que no la soportan, y más estas imágenes de candelero. Entonces el tema está en qué tipo de pátina le van a dar, ¿no? Se puede dar una pátina suave que resalte los volúmenes y las hendiduras, los huecos y demás, o darle ya una pátina de esas que, bueno, como tú dices, se ponen morenas, ¿no? En fin, y desde luego lo del barniz brillante, eso se debería evitar lo más posible, porque es que además hay veces que no se puede ni disfrutar de la cara de la Virgen cuando incide la luz sobre los barnices tan brillantes. Bien, por cierto, ¿qué opináis del nuevo disco Lux de Rosalía? Que se publicaba el pasado viernes y que, bueno, pues ya es todo un éxito, ¿no? Ha batido todos los récords de una artista femenina, y hablamos de este tema antes de comenzar a analizar la devoción y la vocación a la Virgen del Rosario, porque introduce temas como Dios, el cristianismo o diferentes religiones en su videoclip y en sus diferentes canciones, hasta tal punto que en la portada de su disco pues aparece Rosalía prácticamente vestida de monja, de novicia, ¿no? Ella misma ha reconocido que cree en Dios, ha reconocido, ha afirmado que se ha quitado sus complejos a la hora de hablar de él, le ha dedicado varias canciones, ven ustedes ahí la portada de su nuevo disco Lux, y me gustaría conocer vuestras opiniones de este éxito mundial, que ha hablado bastante de la religión, que parece, ¿no?, que sigue esa corriente de diferentes artistas como Íñigo Quintero, como Hakuna, que ponen a Dios en el centro de sus canciones. No sé si esto es una estrategia de marketing, no sé si esto es un leitmotiv, no mi arma. No sé si esto es verdaderamente pues su alma más pura, y me gustaría conocer vuestra opinión sobre este Lux de Rosalía.
Mira, yo te voy a comentar una cosa que yo llevo observando hace tiempo. Yo veo en mis alumnos y en gente bastante joven, ¿no? En sus Instagram, que ponen normalmente abajo, ponen su nombre, pues ponen su apellido y suelen poner o una cita, la cita completa, o simplemente lo que es el libro, ¿no? Y a lo mejor pone Proverbios 1.8, se ha puesto muy de moda el libro de los proverbios, ¿vale? ¿Por qué? Porque resulta que también cantantes incluso de estas jaurías que hay ahora, ¿Cómo? como estas jaurías tipo trap, reggaetón, estas cosas que yo no entiendo, pero que resulta que son gente bastante creyente y que son gente que además de ser bastante creyente no les da ningún tipo de vergüenza demostrarlo, ¿no? Entonces, ellos están viendo, la gente joven están viendo dos cosas. En primer lugar, que sus ídolos, que la gente que le gusta están empezando a ser creyentes, bueno, ya lo eran, ¿no? Y que lo muestran su fe, sin complejo de ningún tipo. Y otra cosa, el otro día en el periódico El Español se hablaba de cómo se ha dado por llamar a la gente joven ahora generación Z, ¿no? Pues que está habiendo un repunte en el catolicismo. Está viendo, sobre todo, por ejemplo, en lugares como Inglaterra, está habiendo un repunte bastante en el catolicismo. ¿Por qué? Pues porque precisamente cuando te educan en el eso no es malo, eso es mentira, eso no sirve para nada, y le dan una connotación tan negativa, pues resulta que si eres joven a ti te interesa. Como es algo tan malo, vamos a interesarnos a ver qué es lo que pasa. Y ante el nihilismo, ante el no hay nada, ante el relativismo, que yo siempre digo que lo peor que le puede pasar a la Iglesia es que el relativismo se instale en la Iglesia, ¿no? O sea que ante todo ese tipo de cosas, pues resulta que el mensaje de Cristo te ofrece unos valores absolutos y además unos valores, en mi opinión, que son mucho más definitivos que lo que te pueden ofrecer, que lo que te puede ofrecer otro tipo de religiones, ¿no? Porque van directamente relacionados con la vida aquí y con la trascendencia. Yo creo que es lo que tú dices, Jesús. Los jóvenes, muchas veces, a mí me preguntan mis alumnos, profesor, pero tú, ¿cómo experimentas a Dios? ¿Cómo sientes a Dios? ¿Qué sientes cuando te sientes en comunicación con Él? Es que hemos querido quitarle a todo el misterio, quitarle a todo la trascendencia, cerrar todas las puertas, cerrar todos los caminos y no llegar a ningún sitio, nada más que lo que ven los ojos y lo que tocan las manos, que al final el ser humano vuelve a esa necesidad inicial y primitiva de sentirse bajo esa energía, llamémosla como queramos, si crees o no crees, para sentirse en la comunicación con lo trascendente. Y al final, no solamente porque esté prohibido, porque es malo, que también, por supuesto, pero es que al final las necesidades y las preguntas siguen siendo las mismas en todo tiempo. En toda la historia de la humanidad. Las mismas Yo preguntas. lo que sí me gustaría resaltar es que parece que esta señora se ha visto toda la obra de Paolo Sorrentino o su equipo a la hora de fabricar estéticamente esta presentación, de tanto la presentación física como los vídeos que acompañan a las canciones. Es la serie del joven Papa de Paolo Sorrentino, del enfoque en colores, en la forma de construir las imágenes. Una comentaba, he hecho un homenaje a las santas del mundo, desde Santa Olga de Kiev, pasando por otras místicas. Es verdad que la presencia de la espiritualidad, como lo llaman los modernos, se encuentra. Ahora, ¿hasta qué punto del catolicismo? Por supuesto, habrá, pero no confundir la iconografía cristiana católica con la práctica cristiana católica. Es verdad que atendiendo a la vía pulcritudine, que tan de moda se está poniendo, esto puede llevar a Dios. Bueno. Esto puede llevar a Dios. Sí. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto de que la sociedad, que no tiene ningún contacto con lo espiritual, se encuentra con algo. De hecho, el obispo de San Feliu de Guíxols, creo que ha sido, que no sé si es su obispo, donde ella vive, donde ella trabaja habitualmente, le ha dicho, Rosalía, veo que te interesa el tema de Dios, pero tienes que revisar cuáles son los contenidos y los mensajes que lanzas. Es decir, que le ha dicho con mucho cariño, ¿no? Como diciéndole, te agradezco que manifiestes en algo, en un movimiento, en algo que llega a tantas personas, la presencia de lo sagrado, pero cuidado con los términos. Eso, que se delimita, se pierde el límite y el mensaje Hombre, que se llama a da... Dios stalker, llama a Dios stalkeador, que es muy fuerte. Y es cierto que hay un verso que dice, ama primero al mundo y luego a Dios. Yo creo que es al revés. Exactamente. A Dios y luego al Claro. mundo. Ahí Pero está es la cierto que, confusión. por ejemplo, yo aquí tengo la letra de una canción italiana
que ha interpretado ella y que ha publicado en su nuevo disco que se llama Mio Cristo Piange Diamanti. No sé si lo he pronunciado Sí. bien, esta canción en italiano. Tú el Un italiano, homenaje a Mina el Mancini, italiano por lo tiene que cierto. tener entrenado porque Es cierto, vamos, es cierto. aquí a nosotros nos gusta mucho el Es italiano. verdad, es cierto. Y por ejemplo, algunos versos son los siguientes, ¿no? Un segundito que lo encuentre. ¿Cuántos puños te han dado que deberían haber sido abrazos, no? O luego dice, mi querido amigo, el amor que no se elige y no se deja caer. Mi querido amigo, contigo la gravedad es graciosa y la gracia es grave. Mi Cristo llora diamante, llora, llora diamante. Te llevo siempre conmigo, siempre conmigo, siempre. Bueno, ¿qué opinas? A mí me gusta Guitarrica de la Fuente. ¡Ole! ¡Ole! A mi madre también le gusta mucho. Oye, a ver tú. Y ha dado un pedazo de concierto en Madrid hace poco que ha sido estupendo. ¿Sí o qué? Sí, así que a mí Guitarrica de la Fuente me gusta. Esta señora no me gusta. ¿No te gusta? No me gusta para nada, ni ahora ni antes. ¿Y eso? Yo para Diva... Y Melody tampoco te gustó, hay que ver. ¿eh? No, yo para Diva Lana del Rey. Eso es otra cosa. Ah, bueno, oye, vaya cultura pop, ¿eh? Bueno, vea. Es que te voy a decir una cosa. Por encima de Taylor Swift, por supuesto. Hombre. Y, señores, de verdad, yo no quito la buena predisposición de las chicas, pero que esto es dinero. Esto Hombre, es claro. dinero. Esto es una industria que mueve dinero. Y están dando lo que antes has comentado Jesús y hemos comentado a la mesa, que hay un corrimiento hacia actitudes más conservadoras por parte de las personas más jóvenes. Sí. Y esto lo único que hace es vender el producto en ese sentido. Si se llevara otra cosa ya saldría ahí con un mono y una guitarra. O sea que es que esto es así. Se está dando el producto que se quiere, en la mercadotecnia piensa que se va a consumir por parte de la gente joven. Pero entonces, ¿crees que está de moda hablar de Dios? Pues creo que se está poniendo de moda. No solamente hablar de Dios, sino todo lo que sean... Como gancho, como producto. Todo lo que como sea tema? situación- Todo lo que se parezca Claro. o suene a. Claro, algo más todo trascendente. lo que os suene a conservador, pues se asimila mejor por parte Pero ella de- no es conservadora para nada, ¿eh? Pero la música que está vendiendo sí va dirigida a un público muy joven que tiende más hoy día a identificarse con situaciones conservadoras. Y no me refiero de política, sino de todo actitud en ante la general, vida, de mentalidad, de todo. Es lo que está vendiendo. Esto es una mercadotecnia. Incluso en la Hombre, música con en el uso de instrumentos, es que hasta ese punto. Aquí se ha parado, porque desde Yo salgo con mi baby de la disco Coronado a esto que está cantando, Hombre, claro. aquí ha pegado un buen giro. Y al ya final va va a a tener pasar una como la evolución. caramba. La cara... Y ha pegado un buen giro. La Y caramba tendrá es una una rosa. evolución, pero como todos los humanos tenemos, porque es muy joven y todavía le Sí, quedará no, mucho. pero quiere decir que está claro que está buscando aquellos elementos o aquellos códigos que le remiten a Símbolos, eso, ¿no? a Pero eso, la a cruz ese de Cristo, público. yo creo que Más que millones eso de no hay. personas, No. visualicen la cruz de Cristo gracias a Rosalía o el Sagrado Corazón de Jesús, bueno, yo creo que hay Por que tenerlo en supuesto. cuenta. Por Es de supuesto que sí. agradecer. Al final a mí todo esto me recuerda mucho a La Caramba, que hay una copla de Concha Piquer que habla de esta historia, ¿no? Una señora motrileña de la época de Carlos III que se va a Madrid, que ella allí se convierte en una gran artista, en una gran diva, no podemos llamarla folclórica porque eso no existía en el siglo XVIII, ¿vale? Tonadillera. Esto es una tonadillera. Pero un día de lluvia entra a una iglesia y escucha, creo que, no sé si es a Fray Diego de Cádiz, creo recordar que es a Fray Diego de Cádiz, creo, no estoy seguro, ¿vale? Sé que es un capuchino. El caso es que le escucha, da un sermón, ella se convierte, se arrepiente de todo y se va a un convento. O algo así. ¿Cuál era, Francis? Sería Fray Diego, vamos. Yo seguro. creo que Por era la Fray época, Diego. por la época, Si Fray no, por Diego. favor, me corrigen. No, Podía ser Fray Diego. los grandes predicadores capuchinos que cerraban los teatros y cerraban todos los Quitaban sitios las de comedias. diversión y todo. Exactamente, Sí, sí, exactamente. sí, Yo esta no la veo de boca. ¿Qué? Que yo esta no la veo de boca. Cosas más pues raras han escúchame. visto. No se sabe, ¿eh? Ahí- Los caminos del Señor Bueno, ella, nunca se ella, saben ella, cómo son. ella ha reconocido en una entrevista que está en celibato, quién sabe. Hombre, Bueno, es lo que se vende hoy día también, mira que... También. Acuérdate que a Isabel Pantoja la criticaron mucho. está como un cara con un cristal. A Isabel Pantoja la criticaron muchísimo cuando ella dijo que quería casarse virgen. Sí. Y entonces las feministas del momento criticaron muchísimo a Isabel Pantoja, ¿no? Y hoy, sin embargo, pues fíjate, Rosalía dice esto y no pasa absolutamente nada.
Nolasco, ¿tú querías decir algo más? Yo poco más puedo decir, salvo que, hombre, que es una obra que está muy incardinada en el mundo. Aquí, salvo José María, los demás somos profesores y vemos cómo repercute esto en la juventud, que al final es un poco el campo al que va dirigido, como decía José María, este tipo de obras. Yo soy mayor, no soy profesor, pero tengo bastante contacto con gente bastante joven. ¿Puedes aportar entonces lo mismo que estoy diciendo yo? Que Estoy de acuerdo está con vosotros. incardinado Estoy de totalmente acuerdo en lo con que siente vosotros. la gente. Que, por cierto, Rosalía era muy amiga de C. Tangana. Y C. Tangana utilizó la música de Rosario de Cádiz en una de sus canciones. Sí. En concreto fueron 2 las marchas que utilizó. Demasiadas El mujeres. amor en Demasiadas mujeres y luego una intro que hizo en los conciertos con El milagro, 2 marchas de Rosario de Cádiz. Incluso tiene una canción publicada que se llama Ateo, que dice, yo era ateo, pero ahora creo. Sí, que, O que incluso- trajo su coba con la Catedral de Toledo. También, bueno, sí. De verdad, Y por otra parte, pero el Psycho- mensaje no Sí, es- bueno, vale, pero y luego Psycho también subió a la banda de Las Tres Caídas al Puro Latino, que es un concierto, un festival de Sí. reggaetón aquí en Sevilla, con no sé si eran Sí, 20.000 o 30.000 personas, eso me acuerdo y ya. subió a la banda de Las Tres Caídas a tocar Hombre, El pues- alma de Triana, que está incluida Pero en una de tú sus ten en canciones, que cuenta se una llama cosa, Tres Caídas. tú ten en cuenta una cosa, que las bandas de corneta y tambores, las nuestras, no las originales, las nuestras, son un producto pop total. Sí. Porque Miguel nacen en Bosé- los años 80, o sea que realmente... Miguel Bosé, por cierto, la última vez que graba la canción Sevilla, termina la canción y lo que suena de fondo son los tambores de una banda de corneta. Fíjate. O sea que no te creas tú que es la primera vez que se hace. Muy bien. Vale, pues hacemos una pausa y a la vuelta, en la hora restante del programa, vamos a hablar de la Virgen del Rosario, de su origen, de su advocación, de su iconografía y de todas las tallas letíficas que existen en la ciudad de Sevilla. Pero eso será en tan solo unos instantes. Bien, pues regresamos aquí al cielo del 101 y vamos a hablar ya de este nuevo capítulo iconográfico, en este caso de la Virgen del Rosario. Es ya... Sí, a ver, ¿qué está pasando aquí? Que me tiene que dar un Un caramelo. Caramelo para la garganta. ¿Qué está pasando? Que Un tengo, caramelo, que tengo la garganta fatal. Estoy Toma, ensayando toma, para cuando sea. toma. Que tengo la garganta como un Gerardo, esparto. Vale, vale. Son de la tienda Rossi, por cierto, ¿eh? Son de la tita. De la tita Ay, Rossi. un beso, tita Rossi. Qué buenas estaban las tortillas de papa de tu tía Rossi. Bien. Bueno, a lo que íbamos, que hoy emitimos un nuevo capítulo de la serie de iconografía sobre la Virgen María. En este caso vamos a hablar de la Virgen del Rosario. Lo hicimos de la Inmaculada, de la Dolorosa, de la Piedad, de la Soledad, de la Asunción, de las Cármenes, de las Pastoras y en este caso de las Rosarios. Y vamos a empezar con el origen advocacional. Esto de la Virgen del Rosario, ¿qué significa? ¿De dónde surge? Vamos a hablar un poquito de este contexto generalizado y ahora entramos en materia. En primer lugar, tenemos que hablar de lo que sería la oración del rosario. Es decir, en un primer momento, esto surge por lo siguiente. Resulta que los monjes rezan una serie de salmos durante todos los días, ¿no? Entonces, el pueblo quiere unirse a los monjes. Como el pueblo no sabía leer ni escribir en ese momento, era iletrado hasta quizá el siglo XX. Yo recuerdo, por ejemplo, a mi abuela Rosario, que era analfabeta, que no inculta, que son Tiene nada que ver cosas una cosa. totalmente distintas. O hay gente que sabe leer y escribir y es muy inculto. Totalmente, que son cosas totalmente distintas. Y entonces, la solución que toma el pueblo, ¿cuál es? La de rezar por cada salmo un Ave María. Posteriormente, esto se completa con el Padre Nuestro y con el Gloria, y posteriormente, ¿cómo se completa todo? Con una serie de misterios. Estos misterios que recogen la vida de Cristo y la vida de la Virgen, ¿no? En primer lugar, encontramos los misterios gozosos, que son la Anunciación, la Anunciación, la visitación, el nacimiento de Cristo, la presentación y el niño perdido y hallado en el templo. Después están los misterios dolorosos, que serían la oración en el huerto, la flagelación, la coronación de espinas, Jesús carga con la cruz y la muerte de Jesús. Y por último vendrían los gloriosos, no sé si lo he dicho al revés, que serían los de resurrección de Cristo, ascensión, venida del Espíritu Santo, coronación de la Virgen y asunción. El Papa San Juan Pablo II
que tanto insistió en la corredención de la Virgen y que tanto la invocó y que tanto la amaba, totus tuus, era su lema, ¿no? Fue el que introdujo los misterios luminosos, que estos misterios son los que están, según él, porque decía que la vida pública de Cristo no quedaba reflejada. Es decir, es una oración dedicada a la Virgen, pero enormemente cristocéntrica. Y se decía antiguamente que era la Biblia de los pobres. ¿Por qué? Porque resultaba que te permite, por un lado, conocer esa vida de Cristo y de la Virgen, pero por otro lado te permite meditar sobre ella, que ese es el origen principal de la oración de rosario. La meditación es una oración meditativa ante todo. Bien. Exactamente. ¿Y la palabra rosario qué significa? Corona de rosas, ¿no? Eso, Corona de rosas, cruz de rosa, eso es lo que viene a significar la palabra. Fantástico. Bien, hasta aquí, ¿algo más que comentar? Francis, Bueno, Nolasco, Escudero, ¿qué A más? mí me gustaría recordar también la combinación que hay en cuanto al apostolado del Rosario y en cuanto a su historia que tienen, que bueno, cuando uno se para y repasa y estudia es muy importante. Yo siempre le digo a mis alumnos, digo, tenéis que ser como cartujos, digo, que os calléis y meditéis y escuchéis un poquito. Digo, Uy, eso se lo voy a decir yo a los míos. Hoy se lo he contado a los míos de segundo de la ESO y dice, profesor, ¿cómo se llaman eso que no hablan nunca? Digo, son cartujos. Bueno, pues los cartujos eran y son muy devotos de la Virgen. Y parece ser que en la orden de los cartujos, en esa devoción a la Virgen, está también uno de los principios, de los caminos que nos llevan al rosario como lo entendemos hoy en día, ¿no? De hecho, ellos son los que terminan de formar y terminan de extender el Ave María como nosotros lo rezamos, ¿no? De Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, ¿no? Y además hay un personaje muy curioso, que es un tal Domingo de Prusia, que inventa lo que ha dicho Jesús del rosario de la vida pública de Cristo. Exacto. Él le mete un montón de escenas de toda la vida pública de Cristo. Digamos que recorre, como el Papa Juan Pablo terminó, toda la vida de Cristo y la vida de María y su glorificación, para que sea un método para la oración, para la meditación. También he mirado, he encontrado, ¿no?, que hay un cartujo que tiene como una especie de visión, que ve a la Virgen recibiendo el rezo del rosario en el cielo por los ángeles que la honran, y esto hace que la devoción al rosario pues vaya aumentando. Lo que está claro es que a partir de 1208 aproximadamente, cuando Santo Domingo, según la tradición, recibe el rosario de la Virgen María, y a los 200 y pico de años que en medio pasan muchas cosas, que yo creo que Nolasco también va a decir algo de ese tema, ¿no? Hombre. Cuando el padre Alano de la Roca empieza a fundar las cofradías del Rosario, ahí hay un movimiento histórico muy importante para entender por qué el rosario se convierte en instrumento, en herramienta y en arma, contra las herejías y contra para la defensa de la Iglesia, ¿no? Yo quería apuntar a lo que han dicho Jesús y Francis, que están todos muy acertados, una serie de detalles. Por ejemplo, cuando el Papa Juan Pablo incluye los misterios de la vida pública de Cristo, en la encíclica de Rosario Virgini María lo hace porque hay un sacerdote siciliano terciario de mi Orden del Carmen, que es el que se inventa los 5 misterios de la vida pública. Luego, cuando el rosario surge en la Alta Edad Media, en este momento que está comentando Francis, en torno a 1208, que es cuando se supone que se le entrega a Santo Domingo como sacramental, no quiere decir que hasta ese momento no existiera, antes también se practicaba o se estaba acabando de conformar. Le cambian el nombre a algunos misterios posteriormente porque tenía un carácter muy centrado en la Virgen y la Iglesia modifica la titulación. Por ejemplo, el primer misterio, la Anunciación de la Virgen, pasa a ser la Encarnación del Verbo. O el cuarto misterio de gozo, que era la purificación de la Virgen, la fiesta cambia a la presentación de Cristo al templo, cambia el enfoque de María hacia Cristo para centrarse en el carácter cristocéntrico de la oración, porque al final lo que se medita principalmente es la vida de Cristo y la de la Virgen en función a los méritos del Hijo, como se dice siempre. Y le doy paso a José María con la parte de la herejía de los albigenses y la lucha de Santo Domingo. No, en eso no me voy a meter. Eso métete tú, Pues, que eres el que lo sabe. resumo muy rápidamente. Cuando Francis se refiere al rosario como arma, que además en todas las coplas, en todos los escritos del rosario siempre se menciona, el rosario es arma contra el infierno, sobre todo de cara a las herejías, porque Santo Domingo cuando lo recibe en un gran momento de angustia, al igual que pasa con el escapulario del Carmen, porque en el sur de Francia se estaba extendiendo una herejía, que era la herejía de los cátaros, la herejía albigense, y a Santo Domingo, que estaba incipientemente fundando la orden de los predicadores, se le manda al sur de Francia para combatir esa herejía que estaba pues desmontando la doctrina de la Iglesia. Y Santo Domingo utiliza el rosario tanto para la conversión de los herejes como para el exorcismo.
Bien. El rosario es gran Hay exorcista. una serie de Netflix que retrata muy bien ese tema ahora. ¿Cuál? Se llama Nero. Y cuenta la Europa de Francia e Italia de ese momento. Sí, que Guau, pues lo que veo yo. Tenemos que avanzar. Con la ¿De bruja acuerdo? ¿Cómo llega la vocación del Rosario a Sevilla, las hermandades sevillanas y a nuestra ciudad? Pues mira, la verdad es que ya tenemos constancia en el siglo XVI, cuando está constituida la Cofradía del Rosario del convento de San Pablo, que de hecho, eso ya lo trataremos en su momento, es la causante de que hoy la Cofradía de la Virgen o sea, la Hermandad de Montesión, la Virgen se llame Nuestra Señora del Rosario en sus misterios dolorosos, y también que la Hermandad de los Negros de Triana, actual Hermandad del Cachorro, tuviera que cambiar su advocación a cuevas, ¿vale? O sea, eso lo vamos a tratar después. El Rosario va a tener una gran expansión gracias a las predicaciones del fraile Ulloa, que van a ser bastante importantes, pero sobre todo en el siglo XVIII va a ser el gran momento. ¿Por qué? En 1690 la Hermandad de Nuestra Señora de la Alegría va a ser la primera que salga en rosario público por las calles de su feligresía. Eso va a ser un boom. Entonces, eso va a hacer que cada parroquia vaya a tener una hermandad del Rosario, unas con la propia vocación de la Virgen del Rosario, otra Rosario de Nuestra Señora de la Alegría, Rosario de Nuestra Señora de las Nieves, Rosario de Nuestra Señora del Pilar, de tal modo que la gran mayoría de las hermandades de gloria que existen en la actualidad son en sus orígenes rosarios. Y fíjate en una cosa, si el Instituto de las Hermandades de Penitencia no es otro que ir a la catedral a hacer su estación de penitencia, como dice su nombre, el Instituto de las Hermandades de Gloria era originalmente el de salir a la calle a rezar el rosario. De hecho, muchas de las glorias que nosotros tenemos actualmente no salían. Lo que salía a la calle era el rosario, pero la imagen salía en raras ocasiones. Correcto. Y es muy importante también recordar que cuando la Hermandad de la Alegría sale en junio de 1690, lo hace de forma espontánea, sin organización, y que va a ser la labor que Fray Pablo de Cádiz siembra en Fray Isidoro de Sevilla a través de las compañías espirituales del Rosario que existían en Cádiz, por la cual se define el Rosario como nosotros hoy lo conocemos, que muchas veces se llama un poco a la confusión. Y cuando se celebra el primer Rosario público de la Hermandad de la Alegría, lo cual honro y celebro con todo corazón, pues es verdad que a lo mejor se tiende a pensar que cuando el 18 de junio de 1690 salió el Rosario, salió sin pecado, con faroles, y ese no era el formato. El formato ese es hoy en día porque se va definiendo a lo largo del Sería más parecido a una santa misión que otra cosa. Como si fuera la gente por la calle rezando rosario, como una especie de manifestación sin orden, lo cual pues tiene el mismo valor. Pero que es importante eso, que sepamos que eso va cambiando con el paso del tiempo y que hoy en día cuando vemos un rosario con faroles y tal, lo debemos a este trabajo que hacen no solamente los dominicos, sino también los capuchinos, Fray Pablo y por ende, pues Fray Isidoro, que por cierto era devotísimo y hermano de la Alegría de San Bartolomé. Y del Rosario de Santa Catalina, que fue predicador y le escribió su novela. Venga, Escudero y Nolasco. Hablando ya de cuando el Rosario o las procesiones del Rosario quedan organizadas, hay una cosa anecdótica, pero que es graciosa, que algunas hermandades conservan todavía el vestigio, es que, dada la mentalidad de la época, siglo XVIII, XIX, fundamentalmente XVIII, pues había dos rosarios, el rosario de hombres y el rosario de mujeres. Sí, y cada uno salía en un día distinto y cada uno tenía su propio sin pecado. Y es gracioso porque normalmente el sin pecado del rosario de mujeres es más pequeño que el de los hombres, ¿no? Entonces esta dualidad entre hombre y mujer en los rosarios de las distintas hermandades se mantiene. Yo, por ejemplo, voy a hablar un momento del que más conozco, que es el de la Divina Enfermera, y allí se conservan efectivamente los dos sin pecado, ¿eh? Uno pequeñito, que es el de mujeres, y otro bastante grande, que es el que portaban los hombres. Siempre salían independientemente uno de los otros. Aquello fue una verdadera revolución. Totalmente. Un empoderamiento, porque cuando las mujeres le arrebataron el sin pecado, que me lo apuntaba tú antes aquí, en nuestros apuntes, el rosario de la Rosa de Jericó, le arrebataron el sin pecado, eso originó que todas las hermandades que tenían un rosario ya masculino empezaran no solamente a fundar el femenino, sino a dotarlo de enseres, de cruces, de faroles, de estandartes. Por lo tanto, sirvió también como un revulsivo patrimonial
para las hermandades, y muchas hermandades que han conservado varios sin pecado los tienen Por eso. porque se fundaron los rosarios de mujeres y fue necesario duplicar las insignias. Incluso había rosarios de niños y rosarios ilegales. Nosotros tenemos Claro. en el Pirata. Y tanto. Rosarios pirata también había. Claro, claro. Mira, en el archivo del Rosario de Santa Catalina se conserva una cosa muy graciosa, que es el pleito con el rosario de los muchachos. Tú imagínate los muchachos. Resulta que los muchachos estos eran unos que se habían hecho su propio sin pecado por su cuenta y se iban a la calle pidiendo limosna, diciendo que iban en nombre de la hermandad del Rosario de Santa Catalina. Cuando la hermandad llegaba, ¿qué era lo que pasa? Decían, no, yo ya la limosna te la he dado mi arma. A los muchachos. A los muchachos. Y eso generó un pleito que tú no te puedes hacer una idea. O sea, que hasta rosarios ilegales y piratas, eso ha existido Mira, también. un rosario de niños que todavía hoy se puede ver un vestigio clarísimo en San Alberto, en una capilla. Eso es lo que yo iba a comentar Sí, ahora mismo. Lo que señor. pasa es que Perdona que te lo No, haya no, quitado, no. hijo. En Chaflán se ve que hay dentro un rosario con un estandarte pintado en la pared. Bueno, pues ahí van los niños, como hoy van a las cruces de mayo, pues iban los niños claro, a sacar el de rosario. hecho, ¿no? hay grabados de ese sin pecado que estaba boca a la Virgen del Carmen, porque Correcto, era la segunda correcto. casa de la orden en Sevilla. Sí. Y bueno, por comentar más cosas de Eso esto, es. los rosarios no tenían por qué estar dentro de una iglesia. Había rosarios callejeros que tenían sus capillas y sus altares en plena calle. No ha quedado prácticamente ninguna, pero por ejemplo, el rosario de la Virgen del Carmen que ahora está en San Buenaventura, el Carmen de las Gradas en El Salvador, calabaza. La batata. la Virgen de la Batata, La batata. tenemos la Virgen de Regla que acabó en Triana y estaba con la Cruz de la Cerrajería en la calle Sierpe. Es una serie de circunstancias el cambio de mentalidad con la Ilustración sustituyó estos altares. La Virgen de Europa mismamente, Tenía que, su que tenía rosario. su capilla ciertamente. riquísima en la Plaza de Europa. Preciosa, es una capilla de 2 plantas. Sí. La Virgen estaba en la parte de arriba, quedaba un balcón, en fin. Y abajo los enceras. Bien, rápidamente, antes de empezar a analizar las imágenes, Jesús Romanov, ¿cuál es la iconografía de la Virgen? Una Sí. cosa. De Lepanto no hemos hablado. No, yo iba a retomar un yo creo poquito que, por ahí. yo pero creo bueno. que es el empujón a la devoción universal de Rosario. Rápidamente. Las dos batallas. Las dos batallas. Escudero, rápidamente. Las dos. Yo lo voy a sintetizar. La batalla de Lepanto, que se realiza entre el papado, Venecia y España, para quitar el poder sobre el Mediterráneo y permitir el tráfico de mercancías libre contra los turcos, el Imperio Otomano, pues bueno, tuvo lugar fundamentalmente en el Golfo de Lepanto, cerca de Corinto, en Patras, y el Papa que había entonces era Pío V, que era dominico, entonces le pidieron al Papa que bueno, había una desigualdad muy grande de fuerza entre los cristianos y los otomanos, y le pidieron al Papa que hiciera algún rezo para que apoyara, para que hubiera una intercesión de la Virgen. Y entonces el Papa pues estuvo rezando el rosario mientras se producía la batalla. Decir que hay un protagonismo muy importante porque de España, de Andalucía en esto, porque la flota cristiana iba al mando de don Juan de Austria, que era el hijo bastardo de Carlos V, y como coalmirante iban Álvaro de Bazán y Andrea Doria. Andrea Doria por los italianos. Andrea Doria tenía la parte de la flota embarcada, o sea, ¿cómo se dice esto? Bueno, surta en el puerto de Cartagena, y entonces un día, antes de partir, coge a un grupo de caballeros y se dirige a Granada, al convento de Santo Domingo de Granada, y piden prestada la Virgen del Rosario, de allí del convento dominico, y se la llevan. Y no sé si sabéis, la batalla se plantea de la siguiente manera: los turcos hacen una media luna con sus barcos y los cristianos hacen una cruz, con la base de la cruz en la parte de atrás. Y entonces la última nave, que era la que iba Andrea Doria, iba la Virgen. Y le pusieron un altar iluminado para que todo el mundo en la flota viera que la Virgen estaba protegiendo a la flota. Y el Cristo de Lepanto de Barcelona. Y el Cristo de Lepanto de Barcelona. Pero vamos, estamos hablando del Rosario. Qué bueno. Exacto. Y entonces, bueno, la batalla fue tremenda, fue ganada por las tropas cristianas, se evitó la invasión de Chipre, que era lo que querían los turcos para dominar el Mediterráneo, y esto, bueno, pues todo el mundo sabía que la invocación y la mediación de la Virgen del Rosario, tanto por el rezo del Rosario como por la imagen que iba a la nave capitana, pues fueron fundamentales. Yo creo que esto fue un impulso importantísimo en la devoción al rezo del Santo Rosario. Gracias, Escudero. Tenemos que avanzar a la iconografía, Jesús, Bien. rápidamente. Ahí lo estamos viendo. ¿Cuál es la iconografía de la Virgen del Rosario? La iconografía de la Virgen del Rosario es variada, no hay una sola, porque podemos encontrar ahí veis ese grabado de la mía, de la Virgen del Rosario de Santa Catalina, con su niño Jesús y su ráfaga,
otro puede ser el de la Virgen de Rosario de los Humeros, que sigue, como analizaremos, el modelo de la Virgen de Rosario de San Pablo, actualmente Virgen de la Paz, otro puede ser la Virgen rodeada de todos los misterios, y por último la Virgen Dolorosa, que no la vamos a tratar porque los trataremos cuando hablemos de las dolorosas. Venga, pues empezamos con el Santa análisis de Catalina. las imágenes. Siglo XVII, si no me equivoco, la Virgen del Rosario de Santa Catalina, que salió el 1 de noviembre, hace poquito. Vamos Bueno. a hablar de ella, Jesús, que tú Bueno, eres hermano. si Pablo me pone la fotografía del sin pecado, Pablito, ponme la foto del sin pecado, por favor. Un poquito Ahí. Ese es el aspecto original que tenía la Virgen de Rosario de Santa Catalina. ¿Y por qué lo afirmo tan categóricamente? Pues miren ustedes, porque yo he tenido, como miembro de Junta que he sido durante 8 años, la oportunidad de analizarla, tanto los documentos como la Virgen. La Virgen, en 1710 se funda la hermandad, pero la Virgen ya estaba. Y la Virgen se encontraba en la actual cabecera de la nave del Evangelio, donde hoy está la puerta de la capilla sacramental. Entonces, lo que sabemos de la Virgen es que era así. Es más, a mitad del siglo XVIII la Virgen va a ser desmochada por orden de la camarera. La camarera dice que a ella le estorbaba muchísimo para vestirla todos los ropajes que tenía. Y se la lleva a una casa de la calle Espíritu Santo donde hay un escultor y ella dice que le paga por hacerle el cuerpo. ¿Hacerle el cuerpo qué es? Hacerle el cuerpo es todo lo contrario a que ven ustedes. A la Virgen le quitan la toca, a la Virgen le quitan el manto, a la Virgen le quitan absolutamente todo. ¿Qué es lo que nos ha quedado de esa talla original? Lo que nos ha quedado de la talla original es, si nosotros analizamos ese retrato, que es una probable obra, está atribuido a Alonso Miguel de Tobar y que viene del Sin Pecado antiguo, anterior a este que ustedes están viendo, que es obra de María Rodríguez Vargas. Bueno, pues si ven ustedes, los pliegues que vemos en la parte frontal se conservan. Incluso lo que es el borde del manto que da con ya los pies de la Virgen se conservan, o sea, tenemos bastantes vestigios. Ahora bien, se destrozó entera para poderse sobrevestir. En el año 1994 la Virgen va a ser restaurada y en esta restauración que la realizan el taller, bueno, entonces no era taller de Aroal, sino que estaban trabajando con Manolo Tobaja, que yo ya he dicho que habría que hacerle alguna serie por parte de Netflix. En Isbilia, ¿no? Exactamente, sí. En el taller Isbilia, por David Romero Alonso y Francisco Rovira Yagüe. Entonces ellos consolidan la imagen y aparte de consolidarla son los que la policroman con un falso estofado. ¿En qué consiste esta técnica? La Virgen, cuando ven ustedes la talla, está totalmente dorada y después a punta de pincel encima del dorado es cuando se le da toda esa pintura que simula, pues yo siempre he dicho que a mí me recuerda a los mantones de Manila. De hecho, David dice que él cogió un dibujo un libro de botánica de su padre, saludos a don Valentín, y empezó a copiar plantas, flores, entonces tiene pájaro, tiene mariquita, tiene libélula, tiene absolutamente de todo. Durante una vez al año, siempre nosotros dejamos, después de los cultos, hasta que la Virgen sube al paso, que se vea el estofado. ¿Por qué la Virgen no está totalmente vestida en la actualidad? Pues porque nosotros pensamos que la Virgen realmente, tal como está concebida hoy, después de la intervención del 18, es para vestirse, con lo cual creo que lo más acertado es que se presente vestida. Y durante esa época del año, pues nosotros la dejamos para que la gente la vea. Respecto a las autorías, no tenemos nada claro. Se ha hablado de Francisco Antonio Gijón, yo no lo veo personalmente. Quiero decir algo. Es una cosa que se dice de Francisco Antonio Gijón. Siempre he pensado que la imagen es anterior al 18, sobre todo porque sabemos que ya existía y que en 1710 tenía una gran devoción, pero creo que lo más acertado de momento es como una obra de autor anónimo del último cuarto quizás del siglo XVII. Hombre, es que sí es verdad que desde hace un tiempo se atribuye a Francisco Antonio Gijón. Yo también creo contigo que no tiene gran fundamento. También la titular de la parroquia está atribuida a Francisco Antonio Gijón. Entra dentro de la misma dinámica esa. En realidad, si tiramos un poco para atrás, es Morgado en el siglo XIX el que tirando de papeles antiguos dice que está hecha por Bernardo Gijón. El profesor Bernal Ballesteros, de un plumazo, y sin fundamento alguno, quitó de en medio a Bernardo Gijón y dijo que era ¿cómo diría yo? Pues un falso nombre, y entonces se formó el follón entre la muerte de Gijón en el 4, en el 5, en el 20, el 24.
Y realmente yo creo que habría que abrir un poco la puerta a lo que otra gente han pensado, que es posible que sea un error de transcripción por parte de Morgado y esté hablando de Juana Bernarda Gijón, que era la hija escultora de Francisco Antonio Gijón. Y yo creo que gran parte de la fantasía esta que hay de que ese Gijón llega hasta el año 24 es porque la que llega es la hija, ¿no? Ajá. Yo le he visto Entonces siempre pudiera estar en grafismo. esa línea. Venga, Porque Nolasco y Francis, que Yo son rápidamente, muchas imágenes. Sí, yo siempre le he visto grafismo a la gran madre del convento del Socorro cuando estaba en el coro bajo. Ahí lo dejo. pues muy interesante. ¿Algo más? Nada, únicamente eso. Bien, Francis. No, Venga, pues os toca. Por no hablar, la Virgen del Rosario de la Macarena, Francis. La Virgen del Rosario de la Macarena. Siglo XVIII, Pedro Duque de Cornejo. Exactamente, es una imagen que está en ese entorno, en esa segunda generación de la escultura de Roldán. Muy interesante esa representación del sin pecado. No nos podemos olvidar, ¿no? Tenemos aquí en nuestra Asunción Gloriosa en la mesa. Ole. El papel que tienen en castellano los sin pecado era el que tenían estos sin pecados, ¿no? Y estamos viendo cómo eran insignias en las que se fijaba la iconografía. Y ahí verdaderamente Es un estamos retrato. viendo Sí. a la Virgen del Rosario con su niño dormido, con esa actitud del rostro que hoy sigue conservando y esa manera tan delicada de sostener el cetro y el rosario entre el niño y la Virgen, que es una de las características también de las imágenes del rosario, como entre los dos componen, digamos, o mantienen y sostienen la oración del rosario. Como decía hecho- Jesús, bueno, perdón. Me gustaría hacer una matización. Entre la pintura del Sin Pecado que hemos visto antes y este grabado hay un detalle muy interesante. Fijaros en la mano que sostiene el cetro, que está exactamente en la misma posición. Pero ahí está ya la Virgen totalmente vestida. ¿Eso qué quiere decir? Que probablemente cuando se hace el grabado la Virgen ya está mutilada pero no convertida en imagen de candelero, puesto que probablemente hay un espacio intermedio en el cual el cuerpo está totalmente desmochado hasta que ya se liquida del todo. Como decía Jesús, en la pintura del Sin Pecado se aprecia perfectamente que la Virgen era de talla completa, pero el niño estaba desnudo y se vestía con una ropa textil. Y como apuntaba el profesor Luque Teruel, la Virgen del Rosario, su espalda no existía, era un alto relieve realmente. Claro. Un alto relieve de talla completa que no se tocaba del altar. Yo creo que es una imagen antigua. El niño tiene una pinta naturalista bastante importante, el niño dormido. Se Anterior atribuye a la Virgen, Se sí. atribuye a... Ay, a ver si lo digo, a Roque de Balduque. Y es de la época totalmente. Yo creo que debió ser una talla muy antigua, de mediados del siglo XVI, en el entorno de Roque Balduque, y en un momento dado del siglo XVIII, quizás hacia 1784 aproximadamente, la Virgen sufre una transformación importante en la cara, y vemos la cara actual, que es una cara muy del siglo XVIII, con unas carnaciones nacaradas muy interesantes y con estas sonrisas beatíficas, idealizadas, propias del siglo XVIII. Ahora, de Duque Cornejo no tiene nada que ver con Duque Cornejo. Es de algún autor anónimo del siglo XVIII, pero no es de Duque Cornejo. Ahora, la Virgen es una preciosidad, ¿eh? Yo sí la veo bastante parecida a la Santa Justa y Rufina, por ejemplo, y a otras obras de Y a la Duque retablística Cornejo. de Duque Cornejo. Sí hay una cosa no la que veo. yo sé una cosa que siempre que a mí me surge la duda, y es lo siguiente. La primitiva Virgen del Carmen de San Gil claramente es era una imagen del siglo XVI, de esa órbita de Roque de Balduque. Esa Virgen tenía un niño del 18. La Virgen del Rosario de San Gil, de la parroquia de San Gil, actualmente de la Macarena, es una imagen que estamos adjudicando al 18 con un niño bastante anterior, del 16. Ahí lo dejo. O sea que ahí pudo haber... Un intercambio de... Probablemente pudiera haber algún intercambio, o vaya usted a saber qué. Yo creo que Eso es una cosa que habría que investigar. Yo estaría más por la supervivencia del niño y Sí. la reforma de la imagen. Pero Sí, vamos, son también opiniones, vamos, hipótesis, por supuesto. Hombre, todos son hipótesis porque no tenemos papel alguno. ¿Qué más podemos decir de la Virgen del Rosario de la Macarena? Escudero, Nolasco. Yo puedo decir, por ejemplo, que su iconografía como imagen letífica se ha visto profundamente contaminada por el influjo de la Virgen de la Esperanza a lo largo del siglo XX. Sí. Hasta que ahora, en época más reciente, se le está volviendo a recuperar, Jesús lo sabe muy bien, por el manto de las mariposas, Sí. tanto su propio ajuar de gloria letífico como el propio contexto letífico del manto terciado sin tanto volumen, todo un registro más letífico que la gente de gloria está más acostumbrada a ver que la gente de las cofradías de penitencia. Hombre, yo decir que la imagen fue la más importante durante mucho tiempo en la parroquia de San Gil, que Pero estuvo la presidió presidió la parroquia de San Gil hasta el año 1904, y después decir que las manos que tiene actualmente la Virgen tienen una historia un poco rocambolesca, porque las primitivas las cambió y se las puso Antonio Castillo Lastrufi,
y nos gustaron. Y en las que lleva ahora son de Antonio Eslava, que era muy habilidoso en la talla de las manos, ¿no? Bien, pues continuamos con la Virgen del Rosario de las Aguas, que por cierto, analizando todas las imágenes, vemos como el grueso de las mismas son o se certifican en el siglo XVIII. En la expansión del Rosario. Efectivamente, porque es cierto que hemos hablado de la de Santa Catalina, que es del XVII, Es la más luego antigua. hablaremos La más de antigua. otras del XX, pero la mayoría son del siglo XVIII, como esta del Rosario de las Aguas, que es anónima. Francis. Una imagen de pequeño formato, lo tenemos que situar en esa capilla levantada en lo que es la llamada Resolana del Arenal, un lugar de tránsito, de paso, una capilla muy popular en la que las personas que trabajaban en el entorno del puerto pues encontraron también el reflejo de esa devoción al Rosario, y es una imagen que tiene, pues bueno, diríamos una hermana, ¿no? O un ejemplo muy similar justamente enfrente en el Hospital de la Caridad, en la enfermería, tiene una imagen muy similar que creo que se llama también la Virgen del... O Caridad, ¿no? Caridad, No, Caridad es la de la Iglesia del creo que Rosario, se llama sí. la Virgen del Rosario también. Sí, policromada por Valdés Leal, sí. Exactamente, Esa es la que de Leal, llama mucho la atención y que se habla de esa intervención de Valdés Leal en la imagen. Es muy llamativo ese rostro del niño tan popular, como tan blandito, de ese modelado tan blando del cabello, y como Y el también estofado, ¿no? y los rasgos de la Virgen, que también son muy peculiares, y haberla conservado en su impronta de Imagen de talla. talla completa, con esa ráfaga tan peculiar de las estrellas. Que esa ráfaga, por cierto, anteriormente era una mandorla y la corona era mucho más grande. José María, yo te voy a hacer una pregunta. Dime. Un segundito, mientras haces la pregunta, Nolasco, ¿qué querías decir? No, a comentario de lo de Francis, Valdés Leal también realiza para Sevilla de sus manos talladas una Virgen del Rosario, que es la que preside la capilla sacramental de la parroquia de San Andrés, Exacto. Sí, que sí. tiene el modelo justo anterior a la del 18, que es la Virgen sedente del convento de San Pablo, la Virgen del Rosario. Ese modelo. José María, Dime. ¿a ti no te da la impresión que esta Virgen es de algún seguidor, de alguien que está siguiendo la forma de Duque Cornejo? No, vamos a ver, yo... Porque es que, por ejemplo, esos picos que tiene, el movimiento del manto, de alguien que se ha fijado... Bueno, vamos a ver, la influencia de Duque Cornejo es tremenda hasta que se va a Córdoba. Es tremenda en toda la escultura sevillana. Vamos, uno de los principales influenciados por Duque Cornejo es Hita del Castillo, ¿no? Ajá. Entonces, es posible. Yo a esta Virgen le veo, la parte del rostro me recuerda mucho a la Virgen del Rosario de la iglesia de la Santa Caridad, bueno, de la parte del Hospital de la Santa Caridad. Sí. Y a la de San Andrés también recuerda mucho. Entonces, yo creo que esto es una Virgen más antigua, que en el siglo XVIII se le pone un cuerpo nuevo. Y después digo, el niño tiene ese aspecto turricéfalo, Sí, de cráneo sí. como torre. Eso es típico de la escultura de Hita del Castillo. Lo que pasa es que el niño, la cara no es tan, es muy simpático, pero no es tan agraciado como otros niños de Hita del Castillo, pero recuerda mucho. Entonces, es posible que sea de algún seguidor, del entorno o de un imitador Tú de... lo ves más de Hita que de Duque. Yo lo veo más de Hita. Yo veo que la cabeza puede ser de Valdés y que el cuerpo debe ser de algún seguidor de Hita. No nos olvidemos nunca, porque es que a veces yo digo aquí cosas que a lo mejor a la gente le suena rara, pero hay un hermano escultor que es Hermenegildo del Castillo, que es el que se queda con el taller cuando muere Hita del Castillo y que está activo hasta el año 1820 y algo. O sea que quizá a lo mejor por ahí van los tiros. Pues lo mismo va por Bien, Hermenegildo. Nolasco, ¿algo más que comentar? Yo creo que está estofada, habría que ver los informes de restauración porque está restaurada al menos 50 años después como mínimo de la época en la que se hace, y que por supuesto, entendiendo que está cerca del puerto, recordemos que la Virgen del Rosario es la patrona de la Armada Española en el siglo de oro y en el XVIII, especialmente central la imagen de Cádiz, la Virgen del Rosario de Cádiz. Por eso no es de extrañar que al lado del puerto haya una capilla a la Virgen del Rosario. Y una última cosa. En los acuerdos de fusión entre la Hermandad de las Aguas y la Hermandad del Rosario se decía que esta imagen debía de presidir siempre su capilla. Actualmente, la pobre mía está en un lado. Sí, es cierto. Jesús Romanov, ahora vamos a hablar de las dos vírgenes del Rosario que hay en la Magdalena, una de talla completa y otra de vestir. A ver, Sí, cuéntame. vamos a ver. Ya hemos hablado que hay una Virgen que la Archicofradía del Rosario, de la Iglesia de la Magdalena, pues desde el siglo XVI tenemos constancia de ella. Sin embargo, las imágenes actuales, y hablo de las imágenes puesto que era una de procesión y la otra no, son de Cristóbal Ramos. Ahí vemos claramente esta, que es la que actualmente se encuentra en la capilla de Montserrat, que es una imagen claramente de Cristóbal Ramos, de barro,
telas encoladas. Dime, José María. Es de tela encolada y pasta. Perdón, de tela encolada y También pasta. son del siglo XVIII. Sí, claro. sí, sí, Claro, que sí, son, sí, que Val son Ramos 10 del siglo XVIII. que son 18. Está documentada, ¿eh? Está documentada. Exacto. Documentada además. Esta costó 600 reales, la otra 500. Exactamente, y por lo tanto es curioso que asistimos a un cambio de imágenes. Es más, fíjate qué curioso que la Virgen del Rosario, la imagen de vestir que había antes tenía, se decía que el rostrillo, ya saben, esa prenda de orfebrería o joyería que marca la cara, que decía que era De el brillante, mejor que había en la ciudad, que era de diamante. Y eso se deshizo por completo, creo recordar que era para comprar las ráfagas, para hacer las ráfagas. Al igual que se vende el palio que tenía. Eso lo documenta Martínez Alcalde y Romero Mensaque, que es el gran estudioso del Rosario de Exactamente, Sevilla. exactamente. Continúa tú si quieres. Pues esta Virgen la hacen para sacarla en procesión, para que la titular, que es la otra, que es de candelero, no sufra daño alguno. Entonces esta es la Virgen de procesión. Fíjate qué curioso. También es verdad que es importante que el artificio de la vestimenta era muy difícil mantenerlo en unas andas en movimiento. Totalmente. Por eso me imagino que Sí. también Influiría. esta imagen y me parece muy curioso que la Virgen de los Frailes está sentada y la de los seglares está de pie. Exacto. Curioso, ¿eh? Es curioso. Exacto, exactamente. Y la que tienen en la iglesia, digamos que la capilla de la Virgen era lo que es actualmente la capilla del Sagrario. Exacto. Sí. Ahí es donde estaba la Virgen. Por eso tiene al lado los dos arcángeles, San Gabriel y San Miguel, ¿no? Sí. Y la otra Virgen, la que está ahora en la Magdalena, pues que es la titular de verdad de la hermandad, La cofradía. la de la cofradía, pues esa está hecha también en pasta, no está hecha en barro, está Ajá. hecha en pasta. Y esa es la imagen de vestir que se encuentra en la parroquia de la Magdalena. Esta es la que está Es muy curioso, este es de los poquísimos casos en el que encontramos una imagen titular y una imagen vicaria. Eso solo lo tenía la Virgen de la Sede y el Cristo de San Agustín, nada más, y se hace con esa idea. Y ahí vemos claramente cómo es lo que nosotros vemos hoy, es claramente de Cristóbal Ramos. No, no tiene duda, ¿no? Está la documentación, están los recibos. Decir una cosa, que esta Virgen, su aspecto morfológico es muy parecida a la Virgen del Rosario de la Maestranza de Caballería. Que También. fíjate Sí. que te lo iba a decir, que la de la maestranza, se sigue atribuyendo a Pedro Roldán, No, cuando no existe nada de Pedro Roldán. Es Cristóbal ahí. Ramos. Es Cristóbal Ramos Hay que totalmente. decir también que esta Virgen es titular de Montserrat, que no lo hemos dicho. Sí, es Que- titular de que la es la que le da culto. Exactamente, tras la fusión de ambas No sé si es el hermandades. único caso en el que, digamos, el templo no es el mismo el de la hermandad. De los sino dos que titulares, La hermandad sí. tiene ahí Sí. un titular. La Esperanza de Triana también tiene la misma Con el Santísimo. Con el Santísimo. Y Montserrat tiene en este caso a la Virgen del Rosario, que eso también fue costoso de llegar a los acuerdos, pero mira. Total, como sí. curiosidad, el manto de esta Virgen es el que sirve de modelo al manto de coronación de nuestra patrona, la Virgen de los Reyes. Exactamente. Fíjate. Bien, pues. Yo decir sí, lo simplemente último. que son dos imágenes estupendas, Maravilloso. Estupenda, sí, sí, magníficas, muy buena. tanto la de talla completa como esta, son dos imágenes preciosas. Bien, avanzamos ahora, nos mantenemos todavía en el siglo XVIII, pero nos vamos hasta la Capilla de los Humeros para ver a la Virgen del Rosario. Partimos- Pero antes tenemos que partir de esta Eso imagen, es. ¿verdad? Exactamente. Para entender a la Virgen del Rosario de los Humeros, primero tenemos que hablar de la Virgen del Rosario del convento de San Pablo, que es esta, actualmente Nuestra Señora de la Paz, que está en la iglesia de Santa Cruz, que desgraciadamente se le ha quitado del altar mayor y se la ha vuelto a poner a un lado, con lo bien que estaba ella en el altar mayor. Pues es que, es que han puesto bueno, es que no me quiero meter más a leer, pero es que han puesto un baldaquino con el Cristo, o sea, un dosel con el Cristo, Y se ha tapado el bardaquino. y se ha tapado el baldaquino de Blas Molnes, la Virgen se ha desplazado, y no sé, yo, de verdad, Bueno, a lo que vamos. Aquí Jerónimo Hernández nos deja, la verdad, una imagen bastante interesante. 1, la Virgen sedente. 2, además fijaros con el naturalismo que están representados lo que es el movimiento de las piernas de la Virgen. Y ella está, pues, sentada, recostada, además se Autísimo. ve autísimo, cómodamente, sobre ese magnífico trono. En segundo lugar, en el brazo derecho, fíjate, como la mía de Santa, bueno, más bien la mía de Santa Catalina, como esta, tiene al niño. Y el niño se encuentra de pie, apoyando sobre el muslo de su madre una de sus rodillas. Y tiene una de las manos alzadas sosteniendo el rosario. Y con la otra, ya ven ustedes cómo tiene el cetro. Esa iconografía es la que va a seguir la Virgen del Rosario de los Humeros y la Virgen del Rosario de la iglesia de San Andrés
la Virgen y la Virgen de Rosario que hay en el museo. Ahí vemos la de los humeros, por cierto, cuando se sobrevestía. Este es de los pocos casos en los que yo digo que mejor no repetir el experimento. Aunque voy a decir una cosa. El niño está bonito vestido. Teniendo en cuenta la priostía que tiene en la actualidad la hermandad de, Hoy en de día los sería una humeros, preciosidad. si eso lo hacen ellos hoy, Sí, seguro claro. que lo hacen con mucho acierto. Y Completamente ahora distinto. fíjate la diferencia, fíjate. Sí. fíjate. Ahí tenemos una obra de Jerónimo Roldán. Es Jerónimo, ¿verdad? Sí, el mismo del Cristo, Jerónimo Roldán. Jerónimo. Exacto, Jerónimo Roldán, uno de los últimos Roldanes, que yo creo que es la última vez que se hace una reinterpretación del modelo de San Pablo, ¿no? Sí, es la última, es la última. Entonces, pues se sigue el modelo. Esta Virgen además tiene un estofado que es una auténtica delicia, porque es una auténtica delicia y es, bueno, una actualización ya de finales de 18, 1771, ¿no? 61. 61, 1761, yo recuerdo, como ya además existe la carta de pago del Cristo, de la Paz y de la Virgen, cuando se bendicen y desde entonces pues la tenemos. Francis, ahí. sí, ¿ibas a decir algo más? Nada más. Vale, Escudero. La encarga el alma mater y fundador de la hermandad, que es Miguel Liñé. Hoy, ¿verdad? Ajá. Había que mencionarlo. Había que mencionarlo. Que estuvo preso por los milagros. Es verdad. Qué maravilla. Es verdad. Hizo lo que pudo el pobre. Ya. Y La pasión. decir que la Virgen tiene una réplica, me parece, en la campana, me parece que es, o algo así, pero puesta en pie, pero es exactamente igual. Ajá. Igual. Y bueno, decir también que tanto la Virgen como el Cristo del que hablamos anteriormente, que ahora se intenta siempre decir quién es el policromador de las dos imágenes es Joaquín Cano, un policromador importante de la segunda mitad del siglo XVIII. La Virgen conserva el estofado y prácticamente la policromía original. Y de la Virgen del Rosario de San Pablo, ¿qué decir? Es una de las mejores imágenes que hay en Sevilla. Hombre, totalmente. Entonces no entiendo por qué la han puesto en un lateral y la han quitado de presidir la parroquia. Bien, vamos a hablar un poquito más de la Virgen del Rosario de los Humeros, ese estofado, esa iconografía. Ese coro de campanilleros que esta hermandad ha creado, recreado y lo lleva a gala en su rosario del 12 de octubre. Pero sobre todo plásticamente, Nolasco, ¿qué más podemos comentar? de estos Plásticamente valores? tenemos que hablar del preciosismo de la época del 18, una imagen de reducido formato para una reducida capilla en un reducido barrio. Todo está acotado a la pequeñez y a lo que se llamaba la alhaja, la preciosidad, el concepto de lo preciosista, de lo marcado casi de coleccionismo. De lo bonito. Exactamente, la Virgen del Rosario nuevamente al pie del río, nuevamente en un barrio que se dedicaba a ahumar los pescados y a oficios relacionados con el mar, y a una imagen que ha conseguido crear el único paso que hay en cobre en Sevilla, bajo todo su formato, una imagen que se cambia de trono, una imagen que también cambia en el retablo en distintas alturas, lo mismo está en el manifestador que está arriba en su camarín, una imagen que, bueno, se caracteriza también por un magnífico ajuar textil Sí. que constantemente se va renovando y por ser una de las primeras imágenes que recupera, también gracias a influencias de otros artistas, el enjollamiento en la corona. Tiene una corona de salida perfecta y preciosamente enjollada con Siempre. piezas de joyería antigua. Francis, tú concluyes la Virgen del Rosario. Una imagen que cuando surge este modelo que se reproduce, digamos, hasta este momento, que es una de las últimas imágenes, hay quizá otra imagen que también está relacionada con esta autoría, con esta actitud de los brazos, del cuerpo, y que es también bastante reseñable. Y me llama mucho la atención, tanto en el Rosario de la Virgen de la Paz, el Rosario de San Pablo, como en esa imagen de la Virgen como una Virgen con fortaleza, esos rasgos recios, ese rostro que no es la Virgen fina, sino a pesar de ser tan pequeñita, como muestra esa fortaleza, ¿no? La Virgo Potens, ¿no? que se manifiesta en esa batalla de Lepanto. Es una hermandad que tuvo una madurez no llena de fortuna, con muchos problemas, una capilla que siempre le da muchos problemas en cuanto a lo constructivo, que todavía hoy se sigue luchando por ponerla, Porque no se caiga. por ponerla en valor, porque se siga respetando su entorno, y que bueno, pues tiene en el grupo actual de personas que llevan al lado de ella pues casi 40, 50 años, el mejor tesoro. Y esas capuchinas que la quieren desde luego con ¿Verdad? locura y que la reciben cada 12 de octubre, en la que para mi gusto es una de las procesiones de gloria más bonitas que hay. Escudero. Decir que en el año 1881, una curiosidad, pero una cosa casi inédita, procesionó exclusivamente al Palacio Arzobispal para que la venerara el cardenal Lluch. Yo es de las pocas veces, o casi la única vez que he escuchado Bien, una cosa semejante. Pues abandonamos el siglo XVIII y nos vamos al XIX, con dos imágenes atribuidas a Petroni, la Virgen del Rosario de San Vicente y Madre de Dios del Rosario de Triana. Jesús Romanov, que Vamos sé que a te ver. gusta mucho este escultor.
En cuanto a la Virgen del Rosario de la iglesia de la iglesia de San Vicente, tenemos que decir varias cosas. Uno, ya hay constancia de una escultura de la Virgen del Rosario en 1691, puesto que se menciona en las reglas cómo los hermanos juraban ante la imagen de la Virgen del Rosario el entrar en la hermandad, juraban las reglas. Y que en el año 1778 ya se sabe que hay una procesión, y de hecho la hermandad encarga ráfagas, encarga corona, o sea, que eso ya se sabe. Ahora bien, el aspecto que nosotros le vemos actualmente a la escultura de la Virgen del Rosario obedece más a Juan Bautista Petroni que otra cosa. Ahí, esto es un grabado del libro de regla, que ya saben ustedes que los grabados no tienen por qué obedecer a la realidad, puesto que ahí se ve el aspecto de una imagen dieciochesca. Pero sí que es verdad que en este grabado lo que vemos es una imagen de talla. El caso es que en algún momento, y probablemente sea en la mitad del 18, que es cuando se realizan todo este tipo de cosas, la imagen, como vamos a ver ahora en una fotografía, fue totalmente mutilada. Y de hecho, fíjense cómo se le suprime el manto, cómo incluso una de las rodillas que las tenía en contraposto se le cerró por completo. Y en la fotografía que vamos a ver ahora hay una cosa bastante reveladora. Y es, fíjate, bueno, se ve ahí cómo se le ha realizado la cintura, cómo se le han puesto los brazos móviles, pero se ve cómo hay una diferencia entre lo que es el busto y el tronco. Yo la impresión que tengo es que lo mismo Petroni realiza una cabeza nueva y un niño nuevo. Y el resto del bloque que nosotros conocemos es lo que sí habría que datar en el 17. En 1983, Peláez del Espino y Escamilla, por cierto, ahí la vemos en su magnífico paso, ese paso que le decían el gallinero, o la jaula, que no tenía faldones, sino que lo que tenía era unas celosías de madera tallada y que desgraciadamente hacia los años 60 por ahí pereció víctima pues de la incuria, ¿no? Entonces, cuando Peláez del Espino y he dicho antes Escamilla realizan la restauración, lo hacen con un carácter historicista. Entonces, este carácter, ¿qué es lo que quieren? Pues devolver la imagen a su primitivo aspecto de talla. Se tiró de grabado, se tiró de alguna pintura. Y de inventiva también. Sí, probablemente, porque es que en este tipo de casos siempre ocurren estas cosas. Y, digamos, se devolvió, pasó como con la mía de Santa Catalina, ¿no? Aunque en la mía lo que realmente inventan es el estofado. Los demás, los detalles no se tocó absolutamente Aquí hay más creación. Aquí hay más creación. Entonces, en el caso de la Virgen del Rosario de San Vicente, se devuelve a hacer una imagen de talla. Eso sí, afortunadamente de una talla apta para sobrevestir, que la ha vestido como nadie la sigue vistiendo nuestro querido amigo Joaquín Gómez, que ahí nos da una lección magistral de cómo vestir una Virgen de Gloria. Tenemos que avanzar. Una cosa oscura. Sí, es que decir tenemos que avanzar. a los cofrades el parecido tan enorme que tiene la cara de esta Virgen con las Marías del paso del encuentro con la Verónica de la Hermandad del Valle. Evidentemente. Son como dos gotas de agua. Son del mismo. Y con la Esperanza de Triana antes de. También. Que, por cierto, hablando de Petroni del siglo XIX, tenemos que analizar, Francis, a la Virgen, en este caso a Madre de Dios del Rosario, que está en la Real Parroquia de Santa Ana, en Triana. Ven ustedes este altar de besamano. Háblanos un poquito. Es una imagen que se está moviendo en las mismas condiciones, es una cofradía que surge en el mismo momento, San Vicente en torno a 1672, esta cofradía, archicofradía, en 1693, es decir, en los últimos compases del siglo XVII, en la gran eclosión del movimiento rosariano. Es una imagen que debió tener pues una primera etapa, seguramente en torno a una imagen anterior a la fundación de la hermandad, y que a partir del siglo XIX, con el cambio de moda, con el cambio de estética y teniendo en cuenta el papel hegemónico que tenía el taller de Juan Bautista Petroni en la actividad escultórica de Sevilla, pues entiendo que para renovar la imagen, para darle un nuevo esplendor, se adaptó o se renovó completamente la imagen que existía por esta que procesiona en Triana, que digamos pues representa al otro lado del río pues todo este movimiento rosariano que se venía dando en la ciudad. Nolasco.
Esta imagen no es más que otro ejemplo de esa influencia que cuando el amparo se viste a la romana, que se llama, Sí. afecta a toda la imaginería letífica de la ciudad, incluyendo la señal Santana, que también cambia, la Virgen de los Reyes también, era moda, y la misma moda influye a esta imagen que yo creo que si no está repolicromada, tiene una percepción un poco más distorsionada de su policromía. Quiero porque, recordar que la tocó Luis Álvarez. claro, yo le veo una Y policromía Pizarro mucho más te la tocó. oscura. Pizarro también, ¿no? Sí, mucho más oscura, y también tenemos que decir que tiene una de las peanas procesionales más originales de los pasos de Sevilla. Cierto, ciertamente. Bien, Escudero, tú concluyes Madre de Dios y nos vamos al siglo XX. Bueno, simplemente yo puntualizar una cosa sobre la imagen, que se está fechada en torno al año 1816, cuando está en su auge Petroni todavía. En el mismo año que la Esperanza de Triana, Claro, ¿quiero recordar? claro, claro. Claro. ¿Da esa Es que, casualidad? claro, pues no es casualidad, ¿eh? No es casualidad. Y es también muy parecida a las Marías del paso de la Verónica del Valle, ¿no? Es una imagen a caballo entre el barroco y el neoclasicismo. Y bueno, esta es de la parte buena de Petroni, porque también Petroni tiene cada petardazo por ahí que... Hay de todo. Yo pienso que hay dos Petroni, porque es que no es imposible que uno haga unas cosas maravillosas y después haga otras cosas. Había varios, unos cuantos habría en el taller. Sí. Sí, porque ese taller fue tremendo, todo lo que sacó. Continuamos. Venga, continuamos Con con la- el siglo XX. Y en el ¿verdad? siglo XX tenemos que hablar de la Virgen del Rosario de San Julián. Antes, lógicamente, nos tenemos que referir a la primitiva imagen que estaba en la iglesia de San Marcos, que fue destruida en el incendio de 1936. De esta imagen no sabemos casi nada. Pero y cuando digo casi nada es nada. Solamente estas fotos que se conservan, y Martínez Alcalde pensaba que por la posición y por cómo quedaban los ropajes podía ser una antigua imagen de talla que se había sobrevestido. Y lo que sí queda bastante claro es el hecho de cómo el niño y la Virgen son de dos escultores diferentes, que no tienen nada que ver uno con el otro. La Virgen presenta un aspecto bastante más arcaico, mientras que el niño ya se ve algo más dieciochesco. A mí me ha recordado siempre a la Virgen de las Virtudes de San Leandro, lo que es el primer plano de la cara. Una cara de finales de 16, ancha, bastante recia, sin embargo, pues el niño, pues, como tú bien dices, pues siglo y medio posterior Y además, prácticamente. incluso fíjate tú cómo se le simula la cintura, porque fíjate que la Virgen está arqueada hacia Sí, un lado, sí. como se ve la Virgen arqueada hacia un lado, lo cual se ve hasta la propia ráfaga, ráfaga. sí. Y cómo con los tejidos, lo vemos en ambos casos, se le Se simula completa. la cintura. Cuando en 1936 esta imagen fue destruida, la hermandad encarga una nueva a José Rodríguez Fernández Andes y hace todo lo contrario. Es decir, lo único que conserva quizás sea esa posición que la simula con la cabeza y hace ¿Y por una- qué? ¿Y por qué? Y el niño retorcido ¿Por qué? también. ¿Por qué por hace las ese modas, la giro? Virgen... Es como la pastora de San Antonio, ¿no? Pues sí, es una manera de darle movimiento a la imagen. Y aquí vemos una imagen mucho más castiza, Sí. morena, de una belleza bastante grande y que, por cierto, siempre está magníficamente punto. vestida, magníficamente alajada, magníficamente de todo. Aquí yo le tengo que dar un abrazo muy grande a mi amigo José Francisco Armengol, que tanto la cuida y que tanto la quiere. Decir que esta imagen fue la gran devoción del torno de San Marcos, cuando estaba en San Marcos. Sí. Patrona del barrio de San Marcos. Totalmente. Y que por eso precisamente Pedro Roldán se enterró a los pies de la Virgen. Sí. Eso nos da una idea de la importancia de la Virgen. Y una anécdota que cuando, porque San Marcos no ha sufrido solamente una ruina, ha sufrido varias. En 1917 hasta 1926 la Virgen estuvo radicando en la capilla de los Servitas Ajá. por el derrumbe de la iglesia de San Marcos. Ajá. Podía haberse quedado allí. Podía haberse quedado allí y no hubiera pasado nada. Una iglesia que ha tenido muy mala fortuna. Venga, y nos vamos ahora con la última de las imágenes que vamos a analizar en la noche de hoy, la Virgen del Rosario del Barrio León, también del siglo XX, obra de Luis Álvarez Duarte, ¿no, Lasco? Pues sí, además una magnífica obra que ha vuelto a tomar su percepción plástica, su policromía limpia gracias a Darío Darío Ojeda, Ojeda. que la ha restaurado en tiempos muy recientes. La Virgen es paradigmática de la obra de su autor, sobre todo en lo que es la morfología de la cara y en la cabeza del niño, que al final en una imagen de vestir pues es lo que más se ve. Centrándonos más en la Virgen, pues ese óvalo facial totalmente oval, con una forma de ojo muy almendrada, que recuerda a obras cumbres de la obra de Duarte, como son la Virgen de Guadalupe, por supuesto, esos dedos tan alargados, y en el caso del niño, pues ese morfotipo de cráneo con ese pelo rizado en una forma casi piramidal, recordando los modelos montañesinos y mesinos con el moño que Luis Álvarez Duarte desarrolla en toda su obra de imaginería de angelito, de querube, que vemos en tantísimos pasos. Es una
imagen de pequeño formato, no es tamaño natural, es tamaño académico, y pues ha radicado siempre en el entorno del barrio barrio León, de San Gonzalo. Ahora está allí en la parroquia, antes estaba en una capilla particular, y una nueva priostía en esta hermandad, que es muy pequeñita, le está dando unos aires muy bonitos. Hace poco recreaban la entrega del Rosario a Santo Domingo. Además, un aire letífico y clásico sevillano, que es como creo que debe de ir las imágenes de Gloria siempre. Sí, sí, sí. Escudero, ¿qué más? Bueno, pues una imagen representativa del estilo de su autor, que a mí no me gusta mucho, y que, bueno, recuerda un poco a la influencia de Juan de Astorga sobre este escultor, que fue importante. Y bueno, siempre los truquillos estos ya propios del siglo XX, ¿no? Que los ojos son más grandes que la boca para llamar la atención, cosa que es imposible en un ser humano. Y son pequeños detalles que hacen que, bueno, que la perspectiva que se tiene pues sea de mayor belleza, de mayor atractivo, etcétera, etcétera. No creo que sea de lo que ocupe un lugar importante en el catálogo de Luis Álvarez Duarte, pero sí es muy representativa del estilo de su autor. Yo creo que la cabeza de la Virgen es de mucho mejor calidad que el niño Jesús que la acompaña. Bien, y ahora tenemos que hablar de The Implant, porque empieza noviembre y empieza un nuevo mes para nuestro patrocinador oficial. Empieza el mes de la implantología y nos regalan un 15% de descuento en tus nuevos implantes, ¿no, Lasco? Pues no Así está que nada ya sabes, mal, ¿eh? No está nada mal, No está un nada mal. 15% de descuento gracias al cielo. Ahí lo estás leyendo. Este es el mes de la implantología y con The Implant tienes un 15%. Un saludo a Triana Valderrama, que fue una entrevistada que tuvimos aquí, hermana de la Esperanza de Triana, vecina del Polígono Sur y que trabaja en The Implant. Fue hace 2 semanas que yo hice un programa especial sobre las misiones de la Virgen y no vinisteis ninguno de ustedes. Y digo, a ver cómo encajo yo ahora el consejo que nos trae The Implant. Y resulta que teníamos una trabajadora. Efectivamente, y teníamos y tenemos a una trabajadora. Así que ya saben, The Implant con un 15% de descuento en tus próximos implantes. Y ahora sí, este programa va llegando a su fin. Jesús, nos ha dado tiempo a hablar de absolutamente todo. Yo me he quedado. No te lo un poquito, creías, ¿eh? Porque es que, digo, teníamos una agenda de lo más apretada y nos ha dado tiempo a cumplir con todos los objetivos. Y además un programa siempre tan plural, poliédrico, Rosalía, Zetangana, la corredención de la Virgen, Guitarrica, El Rosario. Evangelio de San Marcos, todo. Porque Jesús, y hablamos de todo porque este es el programa. De un programa cofrade para los no cofrades. Y por cierto, como siempre se ha dicho, de todo quiere Dios un poco. Totalmente. Y con vida, con mucha vida. Que por cierto, me despido de ustedes. Me despido de ustedes hasta diciembre. ¿Por ¿Hasta qué? diciembre? Sí, ¿Debido a qué? sí, porque ya el miércoles que viene, miércoles 19 de noviembre, y el siguiente, miércoles 26, comenzamos los programas especiales de las elecciones en la Macarena. Ah, claro. Así que Madre mía, será Carmen. hasta inicios de diciembre cuando nos volvamos a ver, Dios mediante, con la Virgen de la Esperanza para hacer ese programa especial de Ánimo. la restauración de la Macarena. Ánimo, suerte y de todo. Tú sabes que los fans de la historia te van a arañar la cara. Ya lo sé. Porque se lo ven repetido en YouTube, que para eso los tienen colgados. Oye, que por cierto, que el último día, en el último programa que hicimos, recuerdo que cuando se apagaron las luces, tú hiciste un movimiento raro con las manos, ¿no? No, sí, te arqué, que hubo quien se dio cuenta. ¿Sí o qué? Hubo quien se dio cuenta que lo hice. Hice como Bart Simpson con el actor secundario Como Bob. Homer, como Homer con Bart, pues exactamente igual. Fíjate, pero ¿lo puedes recrear? Me dice Pablo, ¿cómo fue? En otro momento. Fantástico, fantástico. Por cierto, yo quiero enviarle un beso y un abrazo a mi abuela, que está pasando por una mala racha y que estoy convencido de que pronto va a estar otra vez en casa con todos nosotros. Ella es mi mayor fan. Muchas veces me dicen, ¿tú no necesitas abuelas? Pues os aseguro que sí la necesito. Uy, dímelo a mí, que Porque- yo ya no tengo la mía. Porque mi abuela es mi mayor fan, tiene que venir un día al programa y hablar en directo. Tráetela, claro. Y yo estoy convencido de que ella se va a recuperar pronto. Nos encomendamos a Sor Ángela de la Cruz. Ay, por Ella es muy supuestísimo. devota de Sor Ángela de la Cruz y seguro que se pone buena pronto, ¿vale? Y luego también este programa se lo dedicamos a Julián Hernández, número 1 de la Hermandad de Santa Genoveva y número 1 del Sevilla, socio número 1 del Sevilla Fútbol Club y sobre todo abuelo de nuestro amigo y compañero Alejandro Blanco, que nos dejó recientemente el pobre Julián. Y desde aquí nuestro más sincero pésame a la También se ha familia. muerto el número 1 de la lanzada, Así es. Domingo Martínez, que bueno, su hermano llegó, esta es la foto de la bendición del Cristo, nada más que digo. Madre mía, Fíjate, nombre de él fútbol. también fue número 1 del Sevilla. Y ¿sabéis lo que me dijo Alejandro Blanco? Que cuando estaba en San Juan de Dios cuidando a su abuelo, escuchaba mi voz, que retransmitía la extraordinaria del museo, en cientos de habitaciones.
Así que quiero ¿Ah, que sí? sepáis que somos la voz Bueno. de muchos enfermos, el consuelo de aquellas personas que están solas, a las que nadie cuida, y sobre todo somos algunas veces la salud para los enfermos, porque nuestro programa y nuestras retransmisiones también son Pues nada, por mucho vitamina y tiempo más. medicina para todos ellos. Bien, pues también por ellos va este programa, para que se pongan muy buenos pronto. Señoras y señores, hasta aquí llega este espacio cultural que pone su fin hasta el miércoles que viene, y como siempre les digo, tengan la esperanza y sobre todo tengan siempre la amabilidad de ser muy felices. Buenas noches, nos vemos el próximo miércoles con las elecciones en la Macarena.